Hola, buenas tardes. Vale, vamos allá con el directo número 10 de Final Fantasy XVI. Y a ver dónde nos quedamos. Tenemos cartas por leer. Sobre lo del otro día. Mira, quiero que sepas que no he derramado una lágrima ni siquiera delante de mi madre. Y no pienso volver a hacerlo nunca más, así que si a vuesa merced le parece bien, nos olvidamos del tema y chitón. El Cid a quien jure seguir ya no está entre nosotros, y por mucho que le rece a Gregor, al fundador, a Gilbardo, a la madre que los parió a todos, no me lo van a devolver. Sin embargo, sus ideales siguen vivos en ti y todos sus miembros de la guarida, y mientras así sea, me tendrás para apoyarte. Cuenta conmigo, Otto. Eso es por la secundaria que hicimos. Espero que para cuando te llegue esta carta hayas logrado entrar al dominio sin mayor percance. Si en tus viajes vuelves a pasar por Bucle, recuerda que en las caravanas bermejas siempre estaremos dispuestos a ayudarte en lo que necesites. Nos has caído bien, hasta puede que te hagamos algún descuento. El caos que afronta nuestro mundo. Los libertadores han informado de situaciones similares en toda Tormentía. Las acumulaciones de éter y el número de acásicos están aumentando. El cielo de nubes plomizas se extiende sin cesar, oscureciendo la tierra y los ánimos de sus gentes. Y las noticias sobre la destrucción del dominio cristalino traen aún más temor y angustia. Nos esperan tiempos difíciles. ¿Estáis bien? Cuenta que poco se salva en Twinside tras sufrir la ira del príncipe Dion. ¿Cómo estáis tú y el resto? ¿Lograsteis escapar antes del incidente? Estoy seguro de que sí, pero me iréis en favor si mandaréis un Stolas para tranquilizar a Eloís, ya sabes. Vale, teníamos también tema de lore, creo. Ah, me pillo esta espada que es mejor que la que tenía. Rollo, es mejor que la Excalibur, ¿sabes? Me gasté que flipas en la Excalibur y ahora me vendían otra. Era 100 veces mejor. En plan, creo que me aumentaba 10 de daño o algo así. Es increíble tú el tema de las armas y armaduras. ¿Va a subir esto a nivel 4 allá, tío, o qué? O a nivel 5. Ahí está. El conocimiento es poder. Vale. Tenemos Corazón de los Cristales Madre, que esto es lo que reventó Dion. Creo, sí. No, reventó Dion, no, lo reventamos nosotros. Núcleo de los Cristales Madre. Cada uno de ellos se encuentra en un santuario construido en tiempos inmemoriales para adorar y proteger al Cristal Madre. Pues cuando el corazón se destruye, también lo hace el cristal al completo. Dispone de un sistema de defensa propio que se activa al sufrir daño. Elimina al atacante con maniobras exclusivas de cada corazón. Vale, esto es un poco lo que salió, la flor esa, que es como un de defensa. Cristales madre perdidos. 3 cristales madres que antaño hubo en Balistea. El cristal madre de Dezmekis fue el primero en desaparecer, seguido del cuerno del dragón, el arjero meridional de Cenicie y por último el ojo del dragón en los territorios del norte. Ahora tan solo quedan los vestigios de una tierra que en otro tiempo fue testigo de su existencia. Vale, estos son los guiles. Y esto es uno de los minerales raros, que es uno de los más raros, duros y resistentes, que es el adamantita. Ok. Tenemos nuevas cosas sobre el tema. Misterioso es el responsable del caos que asola Balistea. Su objetivo es despojar a Clee de su voluntad, fortalecida por los lazos de conciencia que lo unen a sus amigos. A fin de convertirlo en su receptáculo, el ser llamado Mito, para cercenar estos lazos conjura primogénesis con el objetivo de sumir el mundo en la oscuridad y convertir a toda la humanidad en acásicos. ¿Vale? Primogénesis, hechizo entonado por el tema que cubre toda la Balistea con un manto de luminosas nubes. Ifrit Omega, esto es como una fusión de Ifrit y el Fénix. Joshua, ok. Se reencuentran con su hermano. Mira esto, flor de cristal. Cuando un enloquecido Bahamut ataca la cola del dragón, el cristal madre cambia adoptando la forma de los pensamientos más íntimos de su atacante como mecanismo de defensa. Por eso salía la flor. Porque es como súper importante. Rollo se la daba a su padre y la tenía como su padre todo el rato y demás. Así ante los ojos de Dion aparece una hierba del dragón, la flor que representa la confianza que él depositó en su padre y su deber con el imperio. Ahí está. Esto es un poco la rebelión, insurrección del príncipe Dion y su cuerpo
de caballeros dragontinos contra el Imperio del dominio cristalino. La causa del lanzamiento fue la decisión del emperador Silvestre, Lesage, de ignorar el orden de sucesión y abdicar en el favor de Oliver, hijo que tuvo con Annabella, en detrimento de su primogénito Dion. Este receloso de las intrigas de la emperatriz decide sublevarse para poner punto final a sus desafueros, pero acaba perdiendo el control en su icon, reduciendo la capital a los escombros. ¿Tenemos información del Dion? No, del niño, tío. Eloís, este es Theodore. Son los niños ladrones, Annabel, Silvestre. Uy, espera. Que básicamente muere. A ver. Hijo de Silvestre y Annabella Lesage. Gracias al complot de su madre es nombrado emperador del Sacro Imperio Sanbreque, motivo por el que Dion se subleva contra él y Annabella. Las fieles palabras que dedica a Dion tras la muerte de su padre lo trastornan y confirman sus sospechas. Por eso lo atraviesa con su lanza Gable en las ruinas de Troyes. El cuerpo de Oliver se desintegra entonces en pequeñas partículas etéreas que demuestran que no era más que un títere de Artema. Sí, como que yo estaba con la teoría de que como que controlaba a Peña. O sea, perdón, que se metamorfoseaba en Peña, pero no, realmente es como que pilla a Artema el éter y controla los cuerpos. Y esta simplemente es la madre de Barnabas, que es la que se vio. Es un poco raro la forma en la que se vio, la verdad. En plan, ver a tu madre ahí desnuda por la cara. Este es el cuerpo de caballeros dragontinos. Batalla de Cerro Belenus. Ah, bueno, pues esta es la que se vio ya. Ah, no, pero es esto lo nuevo. La coronación, vale. Este es el mercado, las caravanas, la garganta, las cataratas. A ver, porque aquí se dijo que se pelearon dioses o no sé qué. También es conocido como el último pecado, es el lugar donde acaeció la tragedia que cuenta la leyenda de los pecados de Mekis. Aunque las aguas de este hecho de Dauza llevan centurias cayendo en su profundidad, no parece llenarse nunca. Vale, esto es el dominio cristalino. La cola del dragón. La destrucción de la cola del dragón. La disputa que hay en el dominio cristalino. Y poco más. Y de bestiario tenemos, de nuevo, ¿qué tenemos? Dragón, simplemente. El dragón que se nos apareció. Ah, bueno, y tenemos información de Ifrit y de Bahamut. Que tenemos el poder de Bahamut ahora que lo pienso. A ver. Quiero ver las habilidades de Bahamut. Ah, supongo que me quedará Shiva y Odín, entiendo, ¿no? En plan, me quedará aquí Shiva y aquí Odín. O Odín y Shiva, vaya. Un poco las alas de Bahamut empieza a conjugar un mega fulgor que puede lanzar cuando la barra se llena. Sí, esto es lo que se vio, que era como que volabas. Sí, esto está guapo, que tira como fuego, ¿vale? No me gusta esto mucho. Y esto no tiene nada de ataque. Hostia, esto, chaval, flipa, ¿no? En plan, creo que lo que más me gusta para ponerme es dominar este de aquí, y ahorrar para la ulti, tío. O espérate, no, mira, lo que vamos a hacer es... Me voy a gastar antes en... me voy a gastar antes, por ejemplo, en esto. En Titán, porque Titán sí que quiero tenerlo. Sí que quiero dominar esas dos. Y me faltaría por dominar las de la Mu. Bueno, esta de la Mu y la ulti. Básicamente. Vale, y secundarias, lo dicho, no puedo hacer en teoría. Porque no me dejan salir de la base. Así que voy a hablar con la peña esta y vamos a ver qué pasa. Es que justo ayer lo dejé, digo, voy a dejarlo aquí para ver si puedo hacer secundarias. Pero me bloquearon el mapa.
How fares the realm? The realm? As long as you look past the fat storms out, mother. He's with your uncle in the Free Cities. Sent an owl their way the moment the wind... Do you have any... Well, that depends on... All right, fine. What do you suggest we... Oh, no, I'm just a messenger. It could be that Lady Vivian and Old Tomes have their own. Could be that they don't. I suppose not. Eso es lo típico que iba a decir. El reino cristalino se ha ido a la mierda, tal, no sé qué. La lección de historia, esta siempre que nos meten. I'm sorry I couldn't. My countrymen are stronger than you think. I hope so. Look at us. Tempting though it may be. You believe there's one? I don't know. But I am. A ver. Beneath these darkened skies, fear and confusion reign over Valisthea. Se está extendiendo un montón lo de las tierras estigias. Had already begun to wilt for want of ether. Eso te iba a decir. But not like this. Crystals that filled wells and fueled furnaces. Now nothing but pretty shards of rock. Allá ni siquiera hay cristales ahí, ¿sabes? Cast nary a glimmer of light to keep the dark at bay. It is only a matter of time before the common folk convince themselves that the end of days is upon us. Yet I fear a swift end is more than we can hope for. While most of the world thirsts for ether, the remainder drowns in it, spawning Akashic in droves. And amidst the hordes of mindless beasts, with magics as like to fail as function, even the strongest nation would falter. Rosaria and the Iron Kingdom teeter on the brink of collapse, while the tragedy in Twinside has all but paralyzed the Holy Empire. Dalmekia fares little better. Rumor has it the ministers fled the capital after the fall of Drake's Fang, leaving their beloved republic to crumble. Claro, es que ahora solo queda Waloed. The Einherjar has been sighted off storm. The world, in short, is in chaos. It would seem our civilization was nothing but a castle of sand, to be washed away at the whim of the waves. La que ahora por las zonas esas han aparecido acá, sí, de esos. A castle of sand. Not my best flourish, but it seemed fitting. The reports I've received are considerably more blunt in their appraisal. Without the protection of their nations, it will fall to the people to defend themselves against those who would take what is theirs. Which is only ever going to end one way. Defending a farmhouse against a band of chocobo thieves is one thing, but pitchforks and palisades will do little to stall an army's advance. Should the King of Wulu deign to invade, there would be none to stop him. None but us. Vale. Ahora tengo que hablar con Arpócrates. Yo supongo que podré ir a... Podré ir al mapa cuando ya se me abra, ¿no? Rollo... Todavía no puedo, de hecho, ¿no? No, todavía no puedo. Es que tengo misiones secundarias ahí. Que no he podido hacer por eso. Porque no me deja. Let me guess. Is there anything you don't know? It doesn't take a quarter strop. That, I believe, is a question. And on the 6th day, did the gods... But I dare say you remember your childhood. You think they're connected? Well, he has certainly exhibited powers. There is nothing divine about... But he wouldn't be the first. Yet for all the fairy tales that telleth us, had I the journal of Moss the Chronicler, I may have been able to tell you. You will forgive me? Certainly not. Even without this journal, you've provided us ample wisdom. No me digas, voy a tener que encontrar la cosa esa. ¿O qué? En algún punto voy a tener que encontrar el libro ese o algo para que nos den más información de Artema y de
y de todo esto, ¿no? Clive, we have a problem. Only one. It would. Actually, we had as many owls arrive while you were at the shelves. Martha's got a cashier at her gates and talk of monsters roaming the hills outside of Northwood. And don't forget Dalimhill. Lubor says the village... When it rained. It fucking pours. The curse breakers are spread thin, and even if I could get word to all of them, which means there's only 2 people who... Jill and I. Let them know we're on our way. Vale. Ayuda a Martha, ayuda a la dama, ayuda... Vale, ok. Tengo que ir como a 3 sitios distintos. Vale. Guay. De hecho, ahora ya puedo... Sí, ahora en teoría es como que ya puedo... Ya puedo teletransportarme y tal. Ahora que lo pienso, igual podemos hacer estas secundarias cuando vayamos ahí. Y luego el tema de la cacería, tengo que mirar dónde está cada bicho de estos. A ver. Vamos a ver. Voy a buscar escorias. Bueno, Fantasy 16. Todas las escorias. A ver. Este mejor. Este es 10 de tréboles. 10 de tréboles. Vale, está en Dalmequia. Vale, este ya iré más adelante. Este está en Rosaría. Vale, este está como en la zona de la playa. Ok. Y este, la calamidad alada, está en San Breque. Vale. Vale, pues vamos a Rosaría. La playa era... Era por aquí la playa, ¿no? Creo que sí. Sí, era por aquí. Vale. Vamos a ir primero a por el... A por los hermanos Maguez estos. En teoría estos están... Bueno, me teletransportado súper mal. En teoría están aquí. En plan, están en la playa del silencio. De hecho, espérate, porque... ¿Es aquí donde...? No, esto es la provincia de Rosaría, vale. Nada. Vale, sí. Para arriba, ¿no? Sí. Para arriba acabamos. De hecho, ya que estoy aquí, arreglo de Martha. En plan, ayudaré a Martha. Ahora todos los enemigos son acásicos. Tú, bueno, supongo que por el éter. Sí, porque hay como particulitas determinadas. Chocobo acásico, tú. ¿Me quieren matar los chocobos? Vale. Esos son, en teoría. Son 3, además, ¿sabes? O sea que ahora veremos. Ahora veremos. Vale, tenemos una espada tocha, eso sí. Tampoco sé qué nivel son, pero bueno. Son clase A, ¿eh? O sea, por lo menos van a ser 40 y pico. 38. A ver, no tenían que ser muy de alto nivel por el simple hecho de que son 3. Pero bueno. Vale, a uno lo deja vulnerable ya, ¿sabes? A otro lo deja vulnerable también.
putada es que al ser 3 no veo nada. Literal. Literal. Eso, ese ataque tuvo por la cara. Por la cara ese ataque. Ahora uno me lo voy a cargar ya. Uno me lo he cargado. Bueno, los otros no es que estén muy altos de nivel. Vale. Ahí, este está muerto ya prácticamente. Joder, chaval. Tira esto, tío, y... mata a uno al menos. Bueno, he hecho parry. Ah, no era muy difícil, vaya. Es que incluso siendo 3 es súper fácil, tío. Con pociones y eso, obviamente, pero... pero no veas tú. Vale. No more vengeance. Es Batman, tú. A ver. Es lo que quiere Martha. Y luego los otros no sé dónde están. O sea, uno estaba en Dalmeki y luego el otro estaba en la República de Sanbreque. Martha, And you, Clive. Otto said you'd been attacked by a Kashik. Those skies are what happened. Not long after they fell dark, we had our first... There were hundreds of them. Tried to storm the hill. Only the rest are still down there now. And while we have a few willing fighters holding them... What do you think, Clive? That we join the fight. I thought you'd never offer. Now, where I need you is the Fallen Gate. Let the men know you've come to help. We're on our way. Vale. O sea, que encima hay batallitas dentro de esto. Esto es donde... Vale, no. Pensaba que sería donde nos encontramos al escudero este. Que nos defendía a nuestro hermano y a mí. De pequeños. Voy a minimizar lo de las cacerías. Ah, coño, por aquí no se puede... Ah, sí, sí que se puede pasar. Me decía yo, digo, what? Esas que han puesto barricadas. A ver, vamos a ver. ¿Qué os pasa? Clive, wounded. We deal with the Akashic first. Muy buenas, Miguel, bienvenido. Viste un poco el vídeo del doblaje. Ahora mismo no recuerdo cuál era. Así que no lo vi. Es que no tengo tiempo. Entre el trabajo y esto apenas tengo tiempo. Bueno, trabajo, esto y novia. O sea, tengo el pack completo. El pack completo de no tener tiempo. Lo que pasa es que estos son de nivel 33 y yo soy nivel 38, ¿sabes? Es como, vale. Refrescale la memoria qué vídeo de doblaje era.
Vale, ya estaría. Ah, pues ese no lo vi. Luego lo veo o algo. If you've come to rob this place. You are mistaken, my Lord Rosfield. We're here by Madame Martha's How do you know my name? Forgive me, my lord. There wasn't time for... Wade's men. Where is your commander? Sir Wade left earlier with a scouting party to... Did he? Take your wounded back to the inn. Te iba a decir, digo, supongo que lo habrán enviado el Wade este. Bueno, sí creo que ese tipo de vídeos lo he visto. Más o menos. And to think you took them for thieves. When did Wade and his men arrive? Not long after Rosalith fell. The Guardian, they were making ready to leave just as the skies... Martha! Trouble! The scouting party's almost at the lift. But they got a pack of it, and they got wounded with... Damn it all. We'll worry about them, Martha. You look after everyone here. I will. ¿A pelear otra vez o qué? Ayuda a Sir Wade, vale, sí, están ahí abajo. My brothers. Mad dogs. Al menos estas misiones no parecen secundarias camufladas, tío. O sea, este tipo de misiones de ir a ayudar al resto de personas porque el este se está extendiendo no me parece para nada de relleno, tío. Al menos eso. Porque hay algunas, tío, que literalmente te dicen, ves a comprar ajo. I need you to get those who can still walk, but what about... I didn't ask, sir. Sir Wade. Lord Rosfield. If you aren't a sight for... Martha seemed to think you might need some help. And by the looks of it... We thought we could sneak by them, but we didn't know there would be so many. Todavía no han salido Wets y Bigs, Bueno, Adamantinite, estos. We need to get the injured to... Do you think Pero we en can plan make it work? acásico, ¿sabes? Si ya eran duros de por sí. Sir Wade. Always. Then let's do our duty. A ver si le puedo tirar a esto. Vale, voy. A ver, primero a cargarse a este tío. Vale, este ya está muerto, prácticamente. Hace gracia que me haya ido yo por el pavo este y la Jill ha ido a por los otros. Como si nada. Is anyone hurt? I don't think... And yet again, you've pulled me from the flames. You've never been one to shy away from danger. I see you're all in one. Martha! Is something wrong? The lookout saw smoke coming from down East Pool way. A second horde. Feel like finishing the job. Always. Jill and I will make for Eastpool. You'll need to move the injured without her. Don't you worry about them. The moment my men are safe, I'll follow. Good luck. Vale. ¿No tenemos que ir ahora? Tenemos que ir ahí, vale. Ah, trocha de Rhiannon. Pues estas misiones ya están siendo bastante largas de por sí, tú. De la historia principal.
No me quiero ni imaginar las secundarias, tú. A ver, las secundarias normalmente suelen ser bastante cortas, rollo 5 minutos. Te llevan o así. Incluso 10 a lo mejor. Si son de pelea. Joder. ¿Me pueden traer a los enemigos más débiles de todo el puto juego? We have to slow them down. Martha and the others won't be ready. Esto se resume en esto, básicamente. ¿Dónde vas, dragoncín? Bueno, chocobos acásicos, tú. Pobrecitos. Pobrecitos, procede a extinguirlos. Procede a hacerlos pollo frito. Y aún, joder, ese corte, tú. Ah, más. Ah, que no estaba el Wade con nosotros. Pensaba que estaba con nosotros todo este tiempo, tú. ¿Para qué me ponen cardos de estos, tío? ¿No saben que soy el putísimo Ifrit? No sé si quitarme los poderes de la Mut y ponerme los de Bahamut, pero bueno. Vale, ya está. Ahora sí. Tener más sitios por los que me manden a pelear contra enemigos, ¿no? Hemos como defendido todas las posiciones de las que podían venir. Do you see any more? No. But it won't be long. Then we make for Martha's while we... What did you find out there? The same as Sir Wade. Well, wherever they came from, they're gone now. Hopefully we'll have enough time. How many of your men were... A damn sight less, and if you... It was a hard-fought victory. But as long as the skies... It's not a matter of if the Horde will be back. Oh, the inn here affords a good view of the land, and is easily defendable. What do you say, Martha? You'd have more men to guard the... Well, when you put it like that... Pues una parte de 3 hecha. Hemos tenido que hacer, bueno, 40 minutos de esto. Bufanda de los guardianes de la llama. Ah, es un objeto de estos coleccionables. Oscar? Ah, este es el que hemos salvado antes, ¿no? It is an honor to make... I am Oscar. Oscar of... Murdoch. Hostia. Wasn't aware the Lord Commander had El que incineramos. Oh, he didn't. But his brother... Ah, es el sobrino de Rodney.
Well, go on then. It's not for me. Yes. So wait. If it please you, my Lord Marquis, I would learn the duties of a shield from the finest. Es que no... ¿Cómo te voy a... ¿Cómo te voy a coger de escudero, tío? ¿Tú sabes lo que tengo encima? No, and spending time in the company of an outlaw hardly. My Aunt Hannah once told me that a man is not to fight. You have accomplished much since taking on the mantle of Cid, winning no little honor, and I would sooner serve under an honorable outlaw. Not that Sir Wade and the other guard. It's all right. We know what you mean. There is only so much the boy can learn from. But a squire. Es que, tío, ya tienes a Jill que te defiende. Know that I'll show you as much leniency as you. I would not have it. Ahora tengo un escudero, tío, que va a venir conmigo todo el rato, el tonto lava este, ¿o qué, tío? Por favor, no, A ver. Vale, vamos a venir aquí. Y aquí había otra de las... bestias estas. En teoría está por aquí. En la mala bruma esta que no he estado. Y la otra está en Dalmequia. Vale. Por aquí no vine, tío, en serio. Rollo, por ahí no me metí. No me llegué a meterme. Ah, bien, esos no están infectados. Estos de aquí no están infectados por el éter. No sé por qué no llegué a meterme por aquí. Pasa es que este es el de rango ese, tú. En plan, no tengo... No he pillado pociones, ni ultra pociones, ni nada. Seguramente vaya a tener que ir a Northridge o algo. A pillar algo, porque vamos. Con una ultra poción y una poción no hago nada. Ya saber de qué nivel es. He hecho aquí un cofre. A ver, si por suerte hay alguna poción. ¿Entiendes? De arquero. Ok. Va a ser un dragón corrompido por el éter o algo. Porque aquí hay como partículas, ¿no? Svarog. Nivel 50. Tú flipas. Ah, bueno. No le habré quitado nada, tú. No le he quitado nada. Con este me parece que voy a tener que tener una paciencia. Que no veas. No veo. Ah, vale.
Joder. Aquí hay que venir preparadísimo, tío. Aquí hay que venir pero preparadísimo. Rollo, no le he quitado... No le he metido ni vulnerabilidad de esta. Y ya estoy en la mierda. Le he metido ahora el estado este, ¿sabes? De vulnerable. Pues es que se recupera enseguida, Se recupera enseguida, tú. Ah, mierda, no me acordaba que hacía eso. Ah, estoy muertísimo. Estoy muertísimo. Ah, no me acordaba de eso. Que va, que va. O el disco más cercano. Sí, incluso con pociones. Flipa, tú. Incluso con pociones, flipa. Tenemos que haber ido a Dalmequia primero. E ir a por los otros, pero bueno. Este tío vende pociones y cosas así, ¿no? ¿No vendes pociones? Ah, vale, sí. Ah, que se me han rellenado automáticamente. Sí, creo que se me han rellenado automáticamente porque ponía que tenía 6 de 6. Ah, le daré un intento, a ver. Hey, muy buenas, Fel, bienvenido, tío. Tal, ¿cómo vas? De hecho, espérate, antes de ir a la dama, vamos a hacer esto, tío. Me apetece partirme la cara con el dragón. Tengo las pociones, vale, sí. Ahora sí que tengo 10 pociones y 4 ultra pociones. Pues bien, a ver si seguimos con la historia y tal. Y ya he dicho que secundarias no voy a hacer, ya que me niego, tío. Me niego porque las secundarias de este juego son una putísima mierda, tío. O sea, hay una buena y hay 30 malas. Y para eso las hago fuera de cámara o cuando ya me quede poco para el final, pues las hago del tirón las que me queden y se acabó. Me quiero centrar en la historia, porque es lo que más me llama. Y aún así la historia, es lo que he dicho, tiene momentos de obra maestra y luego tiene 3 horas de absoluta relleno. Y es tristísimo que sea así, pero... vale, espera, lo que voy a hacer es, para no tener que comerme todo el camino otra vez, vamos a guardar. Coño, qué oscuro que se ha puesto esto de repente, tío. Vale. Lo he dicho, vamos a guardar. Y a ver qué tal. Entrarse otra vez. Para esto, la visión fulminante que hacía. Vale, venía como hacia mí, ¿no?
Vale. Ese no se mete mucho. Ese voy a tener que dejar de hacerlo porque no llega a darle el input. Muy bien. Sí, un puto dragón de nivel 50, vaya. Vale, ¿esto qué era? Vale, esto era que tiraba... No, mentira. Tengo que ver el ataque este que era... Mierda, me ha metido ahí un putiazo. Ah, es que el tema de usar las habilidades y que no tengas como una especie de invulnerabilidad cuando uses las cosas estas tampoco me gusta nada, tío. Tampoco me gusta nada, tío. En plan, cuando uses una habilidad de estas, si te va a atacar y te quita vida, tío. Es una mierda eso. Las ultis creo que paran el tiempo en ese sentido, pero hay otras que, claro. Vale, esto era lo que decía yo, que tenía que saltar. Joder, la puta madre. De 2 hostias te mata el Meteo Ignis. Vale. Hay que tener cuidado con el ataque ese. Con Meteo Ignis, como no... No te vayas, tío, te revienta. Vale, ya es que quería saber cuál era el ataque, en plan, cuál era el nombre del ataque. Ya sabiendo que es ese, pues... Adelante. Bueno, me he comido ahí una bola. Digo, hostia. Me voy a comer otro ataque, pero menos mal que le... Como que le he bajado la estatua de postura. Vale, ¿qué vas a hacer? Es que me das un miedo, tío. Vale, Aurora Carmesí, eso no es muy... Eso no es muy... Vale, Meteo Ignis. Esto a correr, básicamente. Joder. Vale, guay. Eso es lo que quería. Voy a curarme.
veo nada, tío. Vale, danza de dragontina. ¿Eso qué hacía? Ah, vale, es verdad, me lanzaba bolas. Y luego el rayo va a ser ese. Joder, tú. La puta madre. Es que cuando te mete bien, ¿eh? Cuando te mete bien el puto dragón, tío. Vale, la danza dragontina esa no me preocupa, pero claro. El problema de la danza dragontina es que si te mete una hostia, te va a meter 3 seguidas y no te vas a poder curar. Esa es la putada de ese ataque. Vale. Vale, otra vez meteo ignis. Joder, tío. Es que eso, tío, el último ataque del Meteo Ignis, tío, te lo tienes que comer sí o sí. Vale, guay. Vale, vamos a ver ya con la danza dragontina. Vale, guay. Ah, mierda, tío. Sabía que me iba a hacer ese ataque y aún así me lo he comido. Así me lo he comido, tío. Ah, esto otra vez. No sé por qué he hecho eso, pero bueno. Ah, que ahora me lo haces con las columnitas, tú. Vale, eso es lo que más me preocupa. El Meteo Ignis, tío. Acá ya, tío. Ahí ya, cabrón. Vale.
Está muy por encima de las 8000. Eso es referencia a Dragon Ball, ¿eh? ¿Eso qué ha sido? ¿Por quitar como 8000 de daño o algo así? Vale, meteo Ignis otra vez, cuidado. Vale. Le doy, tío. Lanza final, eso creo que es nuevo. No lo he hecho nunca. Hostia, meteo Ignis con esto, la puta madre. Está borracho el puto dragón, tú. ¡Estás borracho! No veo. Vale. Yo creo que de esta ya lo mato, ¿no? ¡Cae, dragoncito! ¡Cae, dragoncito! ¡Buf! Qué pelea más guapa, en verdad, también te digo. Vale, nivel 39. Oh, otro oricalco de estos, ¿eh? Reliquia Empiria y Ámbar. ¡Buf! Qué pelea más guapa, tío. Vale, pues vamos a ir a ver a la dama. Me hace gracia que después de este combate tan épico vaya a tener una misión de recadero. De recoger ajos, es increíble. A ver qué me pide la dama. Y falta otra escoria por matar. Ah, no está la dama aquí. Lord. We received the dame's mess. There have been sightings of strange creatures. With the blue eyes. They've taken so many. Akashic, but different. Oh, and what of your mistress? Oh, no. She went to the garrison to ask what... Then we'll look for her there. Vale. Ok. More arrived from the capital this morning. Esto está aquí al lado, vale. Ah, están aquí, ¿no? Supongo que tendré que ir fuera o algo. Madame, please! Half the garrison's been slaughtered by those things. We've tried requesting reinforcements. What more would you... I would have you do your duty.
and protect them I shall. In case you have forgotten, the people of this town, but more than that, they are your sisters, your brothers. So you have a choice. Lay down your sword and watch it. She speaks the truth, you know. This here. It's all we have. What we have left is our lives. Not if we don't have to. Look, there's a cask. I'll have a word with them. ¿A ti se está molando la historia, Fel? Clive, I didn't expect help to arrive so... It was a noble effort, but I thought you might still need some support. I'd like you to what we need to the way the survivors speak of them, one would think they appeared out of thin air. And perhaps they did. We'll talk to the... Vale. Yo tengo que hablar con Peña. Eso es lo que me refiero. Te enfrentas a un dragón ahí de nivel 50, tú. Automáticamente después misión de hablar con gente. You're a pikeman, yes? I've got family in Moor. I heard the flood and a pack of them glowing things found me in... Leave that to us. Vale, la otra era este. Did you see the creatures? Creatures? They came out of nowhere. They went for... Do you remember where you were? On the road from Oriflamme. It's all right. Vale. At least we have an idea of where the thralls O sea que están... Vale, hacia allá. We should head for more. Y ahí no hay teleport, tío. O sea, no descubrimos un teleport hasta allá. ¿En serio? Bueno, puedes ir en Chocobo. A ver. Ambrosía. Date quieta. Pues de lo bonito que se veía esto hace un par de directos a cómo está ahora en la mierda, ¿eh? Y aquí sí que hay Eterasaku, tío. Lo raro es que no te hayas como contaminado tú de nada, tío. Pero Angel sí que está en la mierda y tú también. O sea, tú como que no te ha pasado nada, ¿sabes? Rollo, en todo este momento que te has transformado en Ifrit 50 veces, no has tosido nada de sangre. Es a lo que voy. Y Joshua desde pequeño ya tosía sangre. Y Jill cuando ha empezado a usar a Shiva, igual, tío. O sea, que no sé qué coño tendrás tú, pero vaya. Bueno, este es el Lich este. Llega un punto en el que me da igual que me quiten vida, tío. Toma, te hice parry. Es que con eso ya está muerto, tío.
Y voy a subir en nada, al 30, al 40, ¿no? There are always more. You have the town? Don't thank us yet. There will be more. Oh, we shall. Isn't that right? Yes, milady. Philippe here has convinced most of the men to remain at their... Hearing that the Dane would look kindly on any man who committed himself to the top. It's not the most selfless of motives. Now me, I never needed convincing. And the people I love include the ones standing... Ah, bueno. Handsome and... Now, if you don't mind. Lest you wonder, I'm not foolish enough to believe that this, but it has solved one. La tía diciendo, ¿tú sabes los piropos de guapa que me han dicho a lo largo de mi vida? Ha dicho en plan, mira qué majo. El tío. Vale, pues falta ayudar a Lubor. En teoría estaba en Dalmequia. Bueno, en Dalimil, pero bueno. Y aquí, en teoría, estaba otra de las escorias estas. Lo que veo en el mapa es por donde esté. Pues justo aquí, tío. En plan, no puede ser más lejos. Ah, vale. Pues espérate, vamos a ayudar primero a este. A ver dónde nos manda, porque igual nos manda allí, ¿sabes? Should I be worried? You have... Jill, Clive has told... All lies, I'm sure. Your Stolas said that Dalimil has Indeed. Although, you're Any idea where they went? The desert's a big place, but the fact is... What did you say to me? As if by magic. En el bar peleando. Let's just say we've yet to reach a consensus about how to solve Dalimil's little problem. And at this rate, it won't be the actions of the band. I've tried reasoning with a dissenting party. Perhaps we could talk to them. What makes you think they'll listen to? What makes you think they won't? She makes a fair point, Sid. And you won't. Vale, dos facciones, un objetivo. Ok, ¿dónde vamos? ¿Dónde? The shouting. Ah, vale, coño, al bar, digo, what? You wouldn't talk like that if it had been your men whose throats were slit. We hire mercenaries and have them mount the bandits. And what happens when those mercenaries are slaughtered? Like, we're better off using that coin to buy food and supplies. And you cannot fill. But what happens when they come back? Maybe it'll be your That's enough. Both of you, any more of this and I'll throw you out myself. Come back when you're ready to talk like that. Victor. Uno de los pavos que ha salido con la chavala parece el príncipe de Perse. Sid, I was about to ask you this. Costness is in chaos. The Briar's Kiss here in Dalimil is I was here to do just that when Master Lubor told me of his troubles. He thought I might be able to talk some sense into these. Who are those people? Those were the thorns in Lubor's side. And the reason this place these are cursed skies. The darkness or an entire city. We're still working on the skies. Perhaps we can find a solution. I hope so. ¿Qué está pareciendo hasta ahora Final Fantasy XVI? Pues un poco lo que he dicho a lo largo de estos directos. En plan, la historia me parece la polla, los personajes me parecen increíbles, están muy bien construidos, la música es de obra maestra. O sea, todo lo que es la historia, personajes, música y mundo es de obra maestra. El
problema que tiene el juego es que tiene secundarias que son de un MMORPG. O sea, son secundarias sacadas de un MMORPG. Y ahí es donde se nota de dónde viene la inspiración del director. Porque es el que hizo el MMO del Final Fantasy, el Final Fantasy XIV. Y aparte de eso, la historia tiene momentos aquí de obra maestra. Pero ¿qué pasa? Que después de ese momento de obra maestra, está aquí. Es de absoluta mierda y de absoluta paja, y de recoger cosas y de hacer tareas de recadero durante 3 horas. Luego vuelve a estar aquí otra vez de obra maestra, luego baja otra vez, luego así, y es... Va haciendo picos. Es un poco el problema que tengo con el tema del ritmo de la historia. So, you see my predicament? What I saw was a room full of people who were angry and afraid, but have left to smolder. That anger. My thoughts exactly. What to do? Both sides wish to protect their homes and livelihood. And if there's one thing bad... Y estas misiones porque todavía tienen que ver, entre comillas, con la historia. Oye, porque el mundo se está yendo a la mierda y tienes como que defenderlo, ¿sabes? That sounds like a recipe. Pero es que me he encontrado, literal, que después de enfrentarme contra Titán, he tenido que ir a recoger ajos. No, broma. And that would be to pool our resources. when all that fear and anger, It appears we have a plan. Victor, pay Conrad a visit. as you wish. He tenido que ir a recoger ajos y he tenido que hacer misiones de recadero absurdas, tío. Don't worry, Victor and I will do most play along. What he means to say... Como la de después de vencer a... ¿Quién era? Garuda, creo. Que llegabas a la capital de Sunbreak y te decían, no, ves a coger un peine por ahí que se ha perdido. Es como, ¿cómo que un peine, tío? ¿Qué me cuentas de un peine? Conrad, may I introduce you to Jane? A pleasure, my lady. The pleasure is... As I told you, I summoned the commander here from... Victor says you told him no, that there aren't any men left to hire. True as the crystals cracked. Nobles came and claimed every last one worth his salt. You know of the 7 high houses. There must be 2 granted. We have a few boys left. If it's... Well, Conrad, are you saying that Dalamil's finest cannot defend this town better than a gaggle of that a band of beardless youths could better avenge the deaths of you? Absolutely not. We'll show those bastards who they're dealing with. Y aunque esto, lo he dicho, tenga que ver con la historia, no deja de ser misiones también como de recadero, de ves a este sitio, matar a estos bichos y vuelve. And there's a reason why I had you do the talking. Aunque estos tengan medio contexto dentro de la historia. Porque lo he dicho, tienes que defender el mundo de los acásicos estos. Pero aún así, tío, es que se nota que el director es un director de un MMORPG. Por el tema de cómo están hechas las misiones y el tema de... Ya no solo el tema de las misiones, sino el tema del mapeado. Se nota que es de un MMORPG, tío. Son zonas como semiabiertas y tal, pero... Underhill. I was just telling the good lady of our conversation, my lord. Lubor says that not only are the granaries almost empty... Indeed, sir. The nobles in the capital are buying up the city's stocks of barley, and it is only a matter of time before the peasants... It is worse than I thought. If what Lord Underhill and while I... La cosa es que no me estoy enterando de lo que pasa. En teoría es como que le faltan recursos o algo así. O sea, hay una panda de bandidos. Creo que supongo que le habrán robado los recursos. Bueno, entiendo que ahora tengo que hacer entrar en razón a estos dos para que no se peleen. Porque antes estaban peleando. Pero vaya. Thank you. Clark, she saw right through it. I didn't say it was good. Now, my scouts should be returning shortly. Meet me back at the... I'm not convinced our roles in this ruse were entirely necessary. I don't know. Cuando tenga que ir al sitio este, a la base,
Haré todo lo que me quede por aquí e iré. Vaya. Good news. Both Conrad and Natalie have somewhat with time. They may. Time no longer appears to be. I take it your scouts found the band. Technically, it would be the bandits who found my all of. You're not. They don't just want food, they want the whole. I have a favor to. I'm told the bandits march in 2 groups. One from the south and one from the desert. Vale. In a move. Very well. Jill and I will. The rest, my friend, mistakes I concede are... That is a lot of faith to put into those. Then it will be for us to see that the... I thought you might. We'll hold them off for as long as... And we will... Los del desierto, que son los que están por la zona esta de aquí. Sí, son estos. Vale. Y luego están estos que se creen que van a hacer algo conmigo, ¿sabes? Es como, a ver, crack. Ah, le han puesto coraza a uno, ¿no? Es que hasta ahí él se los carga sola, tío. Hasta ahí él se los carga sola, tío. Bueno, mira, al menos han puesto un miniboss aquí, pero vaya. Para lo que va a hacer... Esto ya prácticamente me lo cargo. O sea, enemigos derrotados. A punto de subir de nivel, tío. No subo, ¿eh? No subo de nivel, tú. The townspeople. Could they? I don't hear any fighting. That we should hurry. Seamos panas, seamos amigos. Aye, you did well out there. The inn would have been lost had you not held the line. Without you, there would have been no line to hold. You saved us, Conrad. You saved Dalimil. We all saved Dalimil. Hostia, la pereza que me da ir ahora al desierto este, tío. Say they both. I take it from your presence that A por la escoria. The plan worked. Granted, it only took an army of blood. Calm now, Victor. Why quibble? We are united. And as for you, Sid, you fight considerably better than you act. I'll take that as a compliment. Ahora tengo que ir hasta el desierto este que está como a 1 kilómetro casi. A por la escoria. Bueno, al menos creo que subiré de nivel, pero bueno. Vale, regresa a la guarida. Ok. Vale, pero lo dicho. Voy a tener que ir allí y luego ya vamos a la guarida. Y es que no sé si estas misiones hacerlas, tío. En plan, igual me llevan 10 minutos o así, pero...
O igual me llevan una hora como otras. Creo que las voy a hacer simplemente por no tenerlas ahí ya. O sea, sé que dije que no haría secundarias, pero es que, tío, me da toque que haya cositas en el mapa. Soy así. Me da cosita de que haya cosas en el mapa y aparte, si me propongo como completar bueno, al 100% entre comillas este juego con todas las secundarias y todas las cacerías y tal, pues eso. Lo bueno es que no hay ningún juego que vaya a salir hasta agosto. El 24 de agosto sale el Blasphemous. Y luego sale el Lies of P en septiembre, creo. En julio no sale ningún juego. Vale, por ahí abajo, ¿no? Mira, estos también están como corrompidos. Otra de las cosas que echo de menos, no sé si estás por ahí, Fel, es que no haya música de Juego cuando vas montado encima. Es bastante sad eso. Entiendo que se sepan, ¿no? Se sepan. Estos no suelen ser muy difíciles. Aparte es clase B, no sé. Pues que ya le he metido la cosa esta, ¿sabes? Pues que ya le he metido la mierda a eso, ¿sabes? Aparte es nivel 35, ¿sabes? Pero bueno, que no estaba ni en rango, loco. No estaba ni en rango, tú. Que me mata, tú. Por hacer el bobo me va a matar de horas. Es que de verdad, tío, por hacer el puto bobo, tío. Ay, ahora me tengo que meter el camino de vuelta, tío. Ay, de verdad. Bueno, tengo pociones ahora, porque ahora tengo a saco de pociones al menos. Que lo peor es que ya lo tenía, tío. O sea, tenía ya Para meterle lo de la vulnerabilidad. Y he dicho, ya por todas con él. No sé por qué me ponen aquí el teleport. Bueno, en teoría ponía teleport más cercano. O sea, este teleport es más cercano que el otro, en teoría. No sé yo, la verdad. No sabría decirte.
Y también lo que pasa es que tiras todas las habilidades y hay tanta mierda por pantalla que no sabes ni lo que pasa. Y es como te van a dar. Te van a dar pero de lleno, tú. Bueno, segundo y último intento. Porque ahora ya voy con pociones y demás. Voy a ir a saco, tío, voy a ir a lo loco. Thanks, girl. Ahora sí que tal. Yo ahora puedo entrar haciendo así. Toma, cómete esa. Joder, le he hecho parry ahí, tú. Joder, loco. Vale. No sé cómo no esquiva el primero, pero bueno. Joder. Ah, bueno. Ok. Vale, voy a estar ya. Ahora sí. Pues ya llevo, no sé cuántas coreas llevo ya. Derrotadas. Pero bueno, subimos al nivel 40. Hihiro Kane. Otro material. Vale. Ahora secundarias. Va, ahora las secundarias, tío. Ya que estoy aquí, las hago. De hecho, la mayoría van a ser ves este sitio, mata a estos, ves este sitio, tráeme esto y un poco más. That well-notched steel and impressive physique might Literal. How exactly? Well, being something of a scholar, and I require a rugged. Should you accept? Well, Literal. Matar enemigos. wonderful. But where are we? Along the old Zemeckis Road, quickly. Vale, ¿y dónde está eso? Los secretos de Dezmekis. Better make sure he doesn't get himself. Vale, está ahí. Ok. What I wouldn't give for a hunt. Bueno, o sea, esta misión secundaria dentro del contexto del... de cuando estamos ahora.
puede tener medio sentido. En plan, estamos escoltando a uno. Lo que pasa es que hay bandidos y los saltan porque es tonto. Why am I not surprised? You'll handle the old coin if you know it's good for you. Y el otro está tan muerto que no se ve. Es que ya estaría, tío. Bueno, no sé si hay que hacer algo más, pero vaya. Sí, que hacerías hacer de recadero como Link, era complicado que te refieres. Es que es eso. A esto me refiero con las misiones secundarias, tío. Are you hurt? Happily not. More importantly, we have arrived. Wow, increíbles vistas. Las he visto 3 veces ya. Que sí, que son barcos voladores. Antiguamente son barcos voladores. Que sí, que aquí se pelearon los dioses, que ya lo sé. Es que tampoco. ¿Ves? Es que hay algunas secundarias que te aportan lore, pero es que esta no te ha aportado lore. En plan, te aporta lore que ya sabía yo de hace 1000 años. ¡Ah, que todavía no ha acabado! Ay, por Dios. Que todavía no ha acabado tú. ¿A ti qué te está pareciendo el fenómeno? Bueno, a ver, es que realmente tú estás viendo solo la historia, que es realmente lo bueno. Aquí en mis directos es donde estás viendo la absoluta verdad de lo que es Final Fantasy XVI. Que no quiero tirar la ulti, tío, del llamo ni nada. De los videojuegos que me ha pasado, el que tiene las misiones más secundarias que más he disfrutado ha sido Zelda Majora's Mask. Yo el Majora's Mask y el Ocarina of Time, todo el tema secundario lo quiero hacer, porque la primera vez que jugué no lo hice y el Majora's me molaría pillar todas las máscaras y cosas así. You're going to get yourself killed. Oh, that would not do. Not when such majesty stretches out. As Moss tells us, a battle was fought here in reaching for their holy sanctum did man. Alas, the full truth of the matter is lost, that we must not dwell. Onward. ¿Qué ves, tío? Me está diciendo cosas que ya sabía. En plan, que ahí en el cráter se originó una pelea y de la onda expansiva y tal se creó eso. Luego lo de las naves, también lo sabía. Lo de los barcos voladores, también lo sabía. Pues el suspiro que ha hecho Clive es literalmente yo ahora mismo. He hecho en plan... Oh, joder. El Chrono Trigger, el Final Fantasy VI, tengo unas ganas de pillarlo, tío. Tengo unas ganas de pillar el Final Fantasy VI, tío. Que no veas. Es que lo que me molaría... Lo que me molaría hacer es, a lo mejor... No automáticamente después de este jugar al Final Fantasy XIII y sus derivados. Pero después del Final Fantasy XVI quiero pillar el 13, tío. O sea, quiero pillar el 13 y luego después del 13 a lo mejor ya empezar rollo 3, 4, 5, 6 y volver a jugar al 7, 8, 9 y 10.
A ver, de la saga 13 sé a lo que me enfrento. A niveles pasilleros y tal. Pero lo que me llama es la historia. De Light y todo el rollo. De Lightning. Still in one. It would seem so. And once more, you impress me with your Though Moss the Chronicler concurs with the legends in the trip, he offers little in the way of explanation. Could the ruins we see before us, could the construction of such miraculous... Alas, all is mere... Not if you keep running headfirst. You are right, of course. And not only have you plucked me repeatedly from the jaw... Glad to help, but... I fear I may have rather overstated the... You see, even my fellow... And so I came... That's what this was all... I am afraid, sir. Fine. De hecho, igual antes juego a los clásicos. En plan, igual antes hago 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 13 que hacia atrás. Vaya. And so ends a delightful day. Here, your reward for humoring my selfish whims, plus a little extra for the trouble I have put you to. Vale. Ya veré lo que hago. Pero tengo ganas de... Tengo ganas de probar un Final Fantasy que no he probado. Vaya. En ese sentido. I see you've been of some assistance. Perhaps. Finding someone. You see, I've been having... I was griping about my lot to a friend of... Now, Joseph's a sellsword. Literal, matar a Any otros. idea where his search for the thieves might have taken? The old Zemeckis Road, perhaps? Joseph's lived a hard life. I can't imagine there are too many greyhead. Que por ejemplo, el Final Fantasy 1 y 2 me gustaría jugarlos, tío, y pasármelos, pero es que son muy nazis, tío. What I wouldn't give En plan, son muy japoneses los juegos esos. En plan, el 1 y el 2 precisamente. El 3 ya empezó a cambiar un poco. Pero el 1 y el 2 es que son muy japoneses. Just information. Now you mention it. Which way did he go? I buggered off down the road, I expect. Y no sé si los Pixel Remaster estos que sacaron... No te digo que faciliten el juego, pero... hacen que sean más a menos de jugar. No tengo ni idea. Eso ahí no tengo ni idea ya. Faster. You deserve a rest. We don't want any. Neither do I. Well, we haven't. Yes, we have. Those one. Maybe he found it. Mum won't let me near them. She... Shh, now. I only told him. I'd listen to you. Vale. Está por ahí el... ¿Por dónde? Por ahí arriba. El primero la historia está bien, pero es muy simple. El 2 la historia está mucho mejor. Me gustó el problema es que el 2 el sistema de progreso de combate de personajes está muy mal construido. Y a eso me refiero, tío, no sé. O sea, es que a mí me molaría jugarme a todos los Final Fantasy. Vaya. No sé por qué estoy matando a este bicho, la verdad. No sé ni por qué me estoy molestando en matar a este puto bicho. Y realmente está por ahí arriba el man.
Joder, tío, de verdad. ¿Para subir aquí, por aquí arriba o cómo? Sí, por aquí. Mira, aquí hay un cofre, ¿no? Espada antigua. Será peor que la que tengo, obviamente, pero... No, en teoría a partir del 3 es como que ya... En cuanto a combate y eso ya mejora, ¿no? Rollo... Ya como que dicen, vamos a sentar una base de combate y todo el rollo, por así decirlo. En plan, ya tienes como a tu grupo formado y todo eso, ¿sabes? Porque es que por lo que me dijisteis, tanto Maxi como tú, el 1 y el 2 es muy de ir cambiando de equipo cada nada. Vaya. El 7 y el 8 y el 9 puedes cambiar de personajes en cualquier momento y tener como otro grupo. Pero el 1 y el 2 creo que me dijisteis que lo hacía más radical. En plan, te cambiaba un montón de personajes todo el rato. Don't kill him, he's just Joseph? I don't know. Your porter friend sent me to find you. Have I been gone? That wasn't hard finding the thieves. I take it things are more complicated. Esto supongo que será para el bestiario. Because our thieves had no interest in gold or gems or anything they couldn't eat. Add to that the rumors of goblins in the area and the mystery practice. I launched myself at them, full of the others. Son novios estos, ¿te imaginas? They stole because it was that or starve it. So you spared them. These goblins aren't native to the area. They don't know how to survive. And once they've learned to hunt and farm. I'm impressed. Do me a favor. Let the porter know. Oh, and don't mention your secret sick. I appreciate it. Vale. Pues nada, volvemos a la ciudad. Y hacemos la última misión secundaria que hay ahí. Y ya seguimos con la historia base. A ver, no estamos perdiendo mucho tiempo en las secundarias, la verdad, pero bueno. Igual de la historia no hemos avanzado casi nada, pero yo qué sé. Joseph's fine. He certainly knows his business. A good man to have around. That. Thank you for putting my. Además, esto en teoría me da como puntos de notoriedad que necesito para tener mejores objetos y eso. Tengo 1130 ya puntos de notoriedad de estos. Vale, ya están. Esta misión secundaria aquí también. Do you have any fresh water? A ver qué le pasa al tío este. Bad news. Good, actually. Only trouble is the serving girl's still new to the job. So what exactly is? I've come by a particularly fine bottle of Gotan Rouge is the only good thing to have ever come out of the Empire. So I've heard. Oh. So you know of it then? A gentleman who might. Would you pass the good news to a few? Me está diciendo que es una misión de secundaria de entregarle un vino. Sounds simple. So you'll do it. You won't need to go far. Is Aldrich the porter, free of the finest fellows in Bok. Stop by again when I'll be right back. O avisar. Joder. ¿Ves a lo que me refiero, Fel? Misión secundaria de avisar a tíos, a 3 tíos de estos para decir, hey, que este tío tiene vino. Ir a probarlo. Ya está, misión completada. Wow, increíble narrativa. I've been asked to find Aldrich. That's me right enough. The innkeeper sent me. He's If he's just got hold of it now, then what? From the Empire to Bok, lad. Such is the porters. It's Oriflam one. The farther you're willing to go, the fatter. I'd say I've done enough for today. Ahora ya está, un avisado.
Pues llego a saber que son así de cortos y las hago ayer, tío. Please, a piece of fruit. Are you Milan? That's me. The innkeeper's just had... He thought you might like to join him for a cup of wine after... He knows me only to... Wine and ham to spare. Comes with being the place everyone has to pass through to get to everywhere. We get meat from San Brec, herbs from Rosaria, or rather we did, till not so long ago. But still, there's no point dwelling on it. Better to live life... Jamoncito y vino, tú. Ole, ole. You've raised the price. Ah, coño, esto es un guarda, tú. I'm looking for Bolek. Well, you found him. The innkeeper sent me. He's just... I've never said no to a Gotan. You must be a busy... No one's making for the refugee camp, meaning they linger here instead. What gets to me are the gangs that prey on... Some days you can't help but want, you know what? Well done. Pues vale, ya estaría. The innkeeper might spare a cup of that wine. Es que es literal esta misión, ¿eh? O sea, es que es una cosa... Pero increíble, tú. Al menos los otros te mandan a matar a monstruos, pero es que esta, tío... Ay, Dios. Ya me puede invitar a un vino tinto, tío, o algo. El tío este. I spoke to your friends. That's fantastic. It's been a while since we all sat. And the way I see it, how so? Well, I wouldn't be serving anything. And then there's Milan, who always sends Those three are the backbone of Boklad. And without the market, I wouldn't have a single... Everyone needs a shoulder to lean on, right? I'd better prepare. I hear you had me carrying a... Y pinta de que los va a envenenar, tío. If I'd have known, I would have sold the thing and lived... A Gotan 60 bloodies. A bottle between the four of us might not be enough to drown us. Here they are. Es que además son los tres pilares de Bookland, ¿sabes? Es que tiene pinta de que los va a envenenar o algo. Tiene toda la pinta, tío. Ah, pues no. Yo digo, los van a envenenar, rollo. Van a beber el vino o algo así. Y los van a envenenar. Pues nada, una misión de avisar a gente para que vaya a tomarse un vino increíble, ¿eh? Increíble, tú. Bueno. Volvamos a la base. Hay nuevas cartas. Bueno, tengo que hablar con Otto, en teoría, ¿no? Sí. Vale, voy a ir a lo de la notoriedad de esta. A ver qué tengo para comprar. En la última creo que eran 800 y tengo 1000. Igual la han añadido nueva, vale, sí. Esta de aquí. Puntos de habilidad 1500, joder. Y rollo de música. Talismán de superación. Ese no sé cuál es. Ahora tengo... A ver. Ahora tengo 3928 puntos de habilidad. Pues voy a mejorar este. Y este porque no puedo. Que si no. Vale. A ver, Otto. ¿Qué te pasa? Was wondering when hellos from all our friends sang. How is it you always manage to... Luck, I suppose. Any word on the rest of the... let's see. The nations are still in chaos. And right. Clive, we knew this was going to happen. Now's the time to visit the infant. Thank you, Otto.
So it was not Sylvester, but Olivier who served as Ultima's puppet. And when Dion learned of this, he sought to slay the fiend. Only for his father to take the spear that would have freed him. Enough to drive a man to madness. Small wonder he hasn't stirred. I would be afraid to wake. Had I but reached out to him sooner, warned him of the threat Ultima posed. But now, both an empire and her prince lie broken. Joshua, what do you know of Ultima? Very little, I'm afraid. Despite my best efforts. 18 years ago, as I lay buried beneath the rubble of Phoenix Gate, 'twas not death who came for me, but another. And it was while in my rescuer's care, I first heard of Ultima. I've been chasing his shadow ever since. Ultima is driven by some deep, dark purpose, and for whatever reason, it would seem you are crucial to his designs. He will stop at nothing to have you, even if that means toppling an empire. But why me? What possible use could I be to such a creature? That is one of many answers that have eluded me. Yet, I am certain of this. It is not mere chance. You were chosen for a reason. All dominants carry within them the might of an icon. Nigh limitless power that is at once acutely limited. I wield fire, and only fire. And I only ice. 8 wardens for 8 elements. But you, Clive. You are different. You're special. Your abilities begin with the flames of Ifrit. But they do not end there. The fact Ifrit can even exist goes against everything we thought we knew of dominance. Perhaps Ultima has been waiting for one such as you, whose potential is truly limitless. Ifrit es como el clave en casi todos los Final Fantasy, en el 15. If it or he, as you say, needs me, why hasn't he claimed me as he did the boy? 15 igual, tío. Were I to hazard a guess, I'd say the two of you are somehow incompatible. His mind not properly attuned to your body. His mind? Mind, awareness, spirit, call it what you wish. But I believe Ultima to be an embodiment of the concept. Is why I struggle and fail to contain him here inside me. I'm sorry. Inside you? Te iba a decir, With digo... every setting sun, I feel my strength wane. And though the Phoenix's flames mend the prison I have made for Ultima, they do so at a cost. We must find a means to bring an end to him before I meet my own. What were you thinking? It was that or let him take Clive. And I've always had a soft spot for my brother. But that doesn't mean you should sacrifice yourself to save me. Joder. Clive, it's Gav. There's an army of Akashic at the gates of Kanver. Ah, bueno. Pues vamos por allá. Well, what's the short of it? Tyre told you. The capital of the Free Cities is under siege by an army of monstrosities. The city guard are doing their best to stem the tide, but numbers ain't on their side. What of Lord Byron and Mid? Were they able to escape? No, but they're all right for now. They're hiding with Gav at midship. We have to get them out of there.
And we shall. Otto, prepare a Stolas. Tell Gav to stay exactly where he is. Understood. Vivian, what's the swiftest route to the Free Cities? That sounds like a question for the map. Look here. This road, through Tabor, should provide the least trouble. Good. What a coincidence. Tabor is exactly where I'm bound. Joshua, Vaya. bed is where you should be bound. Vamos a ir con él en mano. I told him the exact same thing. Were Tyre not such a talented healer, I would surely have been inclined to agree. But thanks to her ministrations, I feel I may safely rejoin my attendant, who was to wait for me in Tabor if we became separated. All right, we travel together. Clive. If he stays close to me, he'll be fine. Thank you, brother. I'll look after him. Ahora vas a ir con Joshua y... ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Quiero pegar un tiro en la polla. Tengo que ir a los ecos de Crossheat. Que básicamente es ahí. Vale. Vale. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Seems the Blasted book. Here, you put me in this situation, Clive. Are you sure it's me you're looking for? I'm all the cook will be needing, thank you very much. You remember Ivan's stew, right? So I thought I'd try making one of these supposed masterpieces. It wasn't as straightforward as you'd hoped. Yeah, but this is my blooming kitchen, and I will not be outdone. No me lo diga, voy a tener que ir a recoger flores. Voy a recoger ingredientes, tío, para la tía esta. Only turns out skyworm livers and Drake. Ivan said the recipes in the culinary pilgrimage date back centuries. Wow. That's a kindly old fella. Fine. And if he does, I'll... You do that. Epopeya culinaria. Realmente para ayudarle a prepararle un plato, tío. Es que realmente hago las secundarias por si hay alguna buena, tío. Pero es que no hay ni una buena, tío. Lawsman Harpocrates. Valisthea, the young man did a wonderful job with the Chance's stew. That's actually why I'm here. So the fabled Sanbriquois delic... Now, Skyworm is... Dragon livers. One would have thought. The disciples of Bahamut, I believe the specific dragon the recipe demands is the blueback wyvern. So we know where to look for our live. Saint's bonnet in contemporary. I gather that one can locate the cheerful... Vale, o sea que tengo que ir a Norwich. That people once believed game was best. Meaning that if I find one... Best of luck, and... Vale, pues a Norwich que voy. Ah, que no puedo ir. Qué guapo, ¿no? Que no pueda ir. En plan, solo puedo ir a los sitios estos, que guay. O sea, solo puedo ir a... Solo puedo ir a parte de la historia. Sid, perhaps you can... I can certainly try. It's not who, but what. I borrowed them to teach the little ones about weight. My first thought was that they'd taken them off somewhere to play, but when I asked, which almost certainly means they had... ¿Pero qué sentido tiene ponerte misiones secundarias que no puedes hacer fuera de este sitio, tío? En plan, ¿no? Tienes que ir a este sitio a recoger cosas. Y es como... No puedes. Tienes que seguir avanzando la historia. Y es como que... Bueno, al menos esta misión es aquí solo, vaya. En plan, tengo que conseguir... No, tengo que hablar con los niños. Ay, hay más cacerías.
Tenemos una más. Sur de Talbor. Es una manada de perretes estos. A ver, los niños, ¿qué pasa con los niños? Uno es de Hufflepuff, otro de Slytherin y otro de Ravenclaw. Por lo menos. Hard at your studies, it's not a set of... No. Well... And just how long... We're so... But we didn't break them. Just like Miss Middledole... Miss Middledole? Because that's the only way to... Miss Middledole said. Well, then your work is already half done. The taking apart was easy enough. Speak for yourself. You three need to learn to take response. So let's have a look at these parts. Tengamos que ayudar a unos niños a arreglar esto, tío. All right. Every piece has its own role. If even one of them is missing, the scales won't... You already know one of the pieces. The body. Aparte que es inspeccionar el brazo, yo que This sé. is called the arm. You're right. You've ridden a chocobo before, haven't you, Sid? I'll think about it. Hold things. Good thinking. These round parts are... I do. Molly used, but these aren't for frying bangers. But what if I wanted to wait? What are the chains for? Well spotted. Vale. El engranaje será para moverlo. Is what I have. Miss Middeldole's... She puts them in all her inventions. That's right. They're very useful when you... I remember the arm moved. Not my fault. You know what part's supposed to... So, let's put... Not a bad idea. So, now that we... I think we've got... Then here's what we'll do. Ay, Obviously, increíble secundaria. And the arms go on the body, and then the arms hold the... Very good. Wow, ahora se desmonta, estaría guapísimo. Well, with... Oh, I just put the pieces together. That's right. We're Miss Middledole. Her hair. Yeah. Hairs for the future. What do you think, Sid? With a little more help from Miss Middledole and Miss Shirley. You hear that? Until then, though. Hey, look! You don't think Sid... Para que lo pongan los niños. El engranaje que se lo he olvidado. Bueno, hablar con la profesora esta. De hecho, aquí falta esta y esta. Espero que las que me quedan sean de aquí, porque si no, no voy a poder hacerlas. Pero bueno, tampoco es que me preocupe mucho no hacerlas. Did you see that? Tell me just... Hola. Ya está hecho esto. It was as you thought. They dismantled them to see how... Oh, no. Thankfully she won't. Although I was the one who ended up... I'm so sorry. I shall see that the children... Please, there's no need. She'd have them follow in... I see. Sid, do you know why... She told me it was because her studies had been interrupted by... No, it isn't. The university offered her to anyone else it would be an opportunity. But to Mid, who lost both her parents to... But that should come as no surprise. She's only ever cared about... Which explains... She's working to give them a better life. Ah, you've given them far more than that. O que no querrá lo que le pase a Cid, por así decirlo. No quiere quedarse sola. En plan, rollo, si muere, que no se pierda como ese conocimiento, vaya. Vale, a ver. Tenemos aquí otra secundaria. Bueno, el pavo este. El Goetz. What am I gonna... Is everything all right? You seem more... Oh, I don't know what that means. Oh, I think Nan might be... It's all right.
broker saying she's been selling to bandits and cutthroats, but she'd never do business with Que será bandits. también de ir a otros sitios. Actually, not the... I wanted to ask her about it myself, but she'd never get... O sea, tengo que hablar con Caron solo, tío. You let me know. Of course. Es que ha dicho no sé qué de bandidos o algo así, güey. Ah, no he entendido mucho. Esa puerta algún día la abriremos, tío. ¿Será de alguna secundaria? Lady Karen, Not nearly as... you're doing What exact... Not once in 5 long years do you pay... just all right. Oh. Are you? All I know is that someone in And what? You believe... Look. I've done things I'm not proud of. But that woman is no more... You're right, Lady Karen. It was wrong of me to... No. I reckon you've got better... Of course. Bastante bien, la verdad. I spoke that the rumors were unfounded, along with some other things. That while it sounds like she may have done things... Oh, I knew Nan wasn't... But why would people... No, but people do things for all sorts... That trader, he said that... So that's where I'm going. Are you sure that's wise? Oh, but that's what... Joder, tío. Pues no puedo ir. En plan, no puedo ir a... Es que no puedo ir a los sitios. Yo lo siento. Vale, ¿y de aquí qué tenemos? La vida en la fonda. Los guardianes de la llama se llevan bastante bien con los hacha sangrienta. Colaboran para reforzar las defensas de la aldea y salen juntos a patrullar los alrededores para acabar con las amenazas de las mismas. Esta parte la debemos a ti, pues seguíamos con acásicos hasta en la sopa de no ser por tu espada. Así que ya sabes, que aunque tengas un mundo que salvar, no olvides pasarte de vez en cuando por la fonda para tomarte algo. Invítala a casa. Mi señor, tenéis un talento innato para hacer acto de presencia allá donde más os necesitéis. Si vuestro acero a estas alturas de la fonda de Marza habría caído en manos de los acásicos y nuestras filas habrían sido diezmadas. Sin embargo, ahora que hemos despachado al grueso de la horda, yo y mis hombres podemos afanarnos en acabar con los pequeños reductos que quedan mientras los hachas sangrienta defienden las entradas de la meseta. Aprovecho la ocasión para agradeceros que acogierais al joven Oscar bajo vuestra tutela. Es responsable, diligente y educado. En pocas palabras, son un buen hombre que ha aprendido todo lo que podía enseñarle. Confío en que vuestras enseñanzas le ayuden a ser aún mejor. Vuelve cuando quiera. No hay palabras suficientes para expresar el agradecimiento que toda Norwich te procesa por haber ayudado a acabar con los siderurios. Sin embargo, somos conscientes de que esa guerra no ha acabado. Philippe está organizando la defensa de los estudiantes con los ataques. Pero presiento que el cargo de capitán empieza a pasar la factura. Imagino que tú tampoco tendrás ni un respiro, pero no olvides que no estás solo. Y que las puertas del manto de la noche siempre están abiertas para ti. La Guardia Urbana y la Liga de Mercaderes han dejado de lado sus diferencias y parece que no volverán a darnos más dolores de cabeza durante un tiempo. No me queda otra que daros las gracias a los dos. Lady Jane de las Alas Rojas estuvo soberbia. En cuanto a ti, ¿qué quieres que te diga? Tienes que trabajar más en esos gestos, las expresiones faciales, la dicción y todo lo demás. No te auguro futuro brillante sobre los escenarios, pero me basta con que le pongas algo más de empeño al papel de Lord Sotomonte. Robo vuestra ayuda. Mi señor Marqués, lamento contactaros con tan intempestivo mensaje. En estos momentos me encuentro investigando ciertos asuntos que conciernen a toda Tormentía por orden de vuestro tío Lord Byron, y quisiera solicitaros vuestra ayuda. Luego disculpéis la brevedad de mis palabras, mas no quiero aportar detalles por temor a que esta misiva caiga en malas manos. Si sois tan amable de acceder a mis ruegos, venid a la fonda de Marza, os estaré esperando allí. A ver, puedo acertarlo, pero no voy a poder ir ahí, vaya. Porque no voy a... Es que no puedo viajar a ningún lado. Rollo... Sí, es que no puedo ir a ningún lado. Literal. Vale, aquí ya no hay nada más, ¿no? Vale, pues vamos a seguir con la historia, de hecho. Que tengo que venir aquí. Aunque supongo que esto estará conectado con esto, entiendo. Pero en esa zona estará conectada con la otra. Entonces podré ir ahí. Una vez que me teletransporte.
No venía el Joshua, hablé, digo yo, no venía el Joshua con nosotros. ¿Qué hacía yo? Digo, what? It's like a dream. The four of us out walking like we used to. Enjoying this, are you? Gary Vale. and the others could be in danger as we speak. You're right. I'm sorry. No puedo teletransportarme. Joder, la secundaria aquí. Es que te juro que los mataba, ¿eh? Bueno, ya que estamos aquí, vamos a seguir con la historia base, vaya. Tabor isn't far. We should pick up the pace. Que tengo 3 secundarias como apuntadas, tío. Y aquí tenemos otra, ¿sabes? Ahí delante hay otra, tú. We can use the ruins to cross the ravine. Assuming they would allow it. The echoes have a will of their own. Oh, no, que están estos, ¿no? A ver cómo pelea Joshua. No, es que ni lo he visto, la verdad. También te digo. Pero no sé si llego a darle. Siempre me confundo, es al revés el combo. Es primero el del ala y luego el otro. Es primero este y luego este de aquí para bajarlo. No sé con qué nivel voy a acabar el juego, tío. También te digo. She's strong-willed, loyal, and deadly with a blade. Much like Clive, but with better manners. Porque a estas alturas, tío. Es que no me voy a pelear contra nivel 33, tío. A estas alturas. Paso de ellos. Esa será la misión... Sí, esa es la misión secundaria. Que yo entiendo que esta misión secundaria está para hacer en el camino. En plan, conforme avanzas, vaya. Ah, igual este te pide algo, ¿sabes? You're injured. What happened here? It swallowed my... There's a village not... Vale, sí, básicamente tengo que hacer eso. Matar enemigos antes de que en el campamento. Rest well, salt. Vindicta. You said the ink. Están aquí al lado, ¿no? Sí. Let's hope the Akashic ¿Ves? Es que estas misiones no me cuesta nada hacerlas porque me pillan de paso, pero es que las otras, tío... They're everywhere now. We can't go around it. Then we'll just have to be careful. Porque estos están aquí, al fin y al cabo. I got here in time.
Por hecho cobito, tío. Pero están corrompidos. Parece que esto de aquí voy y tal, lo hago y se acabó. Tengo 3036 puntos de experiencia. Era 3100 lo de... Lo de esto, ¿no? Lo de la ulti de Ramu. Sí, eran 3140. Todavía no puedo. I can't move my leg. That doesn't sound like an Akashic. You're with the battalion. I am. Taken care of. Another survivor. His wound. He was right to send you. Tabor is safe thanks to you. Ala, para mí. You seem... You must have me. El tío rollo. Oye, tú no habrás sido el que te habrá... Son of a whore. I was there in Cosnes when you killed my brother. My war with Hugo. Para pegarme con él. I ben. What of my ill will? Paso, tío. Your wounds have healed and your head has cooled. Though I hazard your life would be better spent in service of those who need it. My oath! I know how hard they are to keep. Which is... Voy a pegar con él de todas formas. Kupka told us of your... Man. I am nothing like you. Just know that I... ¿Le puedo matar? ¿Le puedo matar rollo ahora? You will regret not killing me. Bueno, ya veremos qué hace el tío este. Pues tampoco creo que haga mucha cosa. Muy buenas, SLW, bienvenido. Pues después de este juego no tengo ni idea, la verdad. No tengo ni idea de qué voy a jugar después de este, porque todavía me quedan bastantes. Me queda bastante todavía. Así que no sé si jugaré algo retro o qué. O algo como más reciente o qué, la verdad. Tengo ahí el Demon Soul Remake de la Play 5. Que no lo he jugado, igual lo podría jugar. Porque hace 1000 años que no juego al Demon Souls. La jugué en 2020, creo, al original. Where now, Joshua? There is a residence just inside the city gates. She awaits us within. Vale, aquí hay otro... Sí, por ahí puedo ir más. En plan, por más... Más allá de la ciudad esta, el pueblecito este. Ah, mira, la protectora de Joshua. My Lord Marquis, it is an honor. I am Yote, Knight of the Undying, charged with the protection of His Grace Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix. Of course. It all makes sense now. Would you care to elaborate? The Undying are loyal servants to the ducal throne. Or more specifically, to its heir. They have served our family for generations, albeit from the shadows. Since their inception, they have been tasked with the preservation and enactment of the rites of ancestral communion. After the events at Phoenix Gate,
It was the Undying who delivered me to safety. And since the day I left Rosaria, Yotei has been my constant companion and protector. Son un poco los entrenadores, como los entrenadores del Final 10. Entrenaban a los invocadores. Lady Yotei. You saved my brother. I owe you a debt I can never repay. I but did my duty. Come now. Tell us what you've discovered. Your Grace. It is as you feared. The vessel we spied off the coast of the Crystalline Dominion on the night of her fall. It was the Einherjar. Beyond any doubt. Era el de Odín y tal. Creo. The Einherjar is the Royalists' flagship. What business would they have in the Dominion? Upon learning of Waloed's involvement in recent events at Drake's Fang, I sensed the malign influence of Ultima, and bid Yotei and the Undying look into the matter. We have reason to believe that the Black Galleon weighed anchor shortly after the fighting began, and set a course due south. For Kanver. Then it is Waloed knights who besiege the cities. Son los únicos que quedan, vaya. Yes. And the Black Galleon sails at but one man's behest. Barnabas Tharm. Va a contar que es Odín o algo así. Ese era el consejo, ¿no? De Walloe. Ah, no, Ágora, Ciudades Libres de Kanver. Ah, no, estos son los de la República. The city guard have been paid, if that's what you're implying. All the more reason for them to run. Well, you are free to leave, Lord Minister. Markets abandoned, warehouses aflame, blackened hulls choking every port in the capital. Kanver is ruined. The realm teeters on the brink of chaos, and all you can think about is commerce. Forgive us. We were not aware Dhalmekia now subsisted on charity. How dare you? Buena entrada. Distinguished members of the council, you must forgive His Majesty this intrusion. Este era algo de tema también. What is the meaning of this? Porque decía mito todo el rato. But I fear it will have to serve, my liege. Very well. My colleagues, do you not see? The king, he has come to save us from the Akashic. He is a gift from the heavens, divine intervention, our very salvation. And of course, if it is compensation he requires, we would be most willing to negotiate a fair price for services rendered. Fools. Your ignorance unbecomes you. Your Majesty, correct me if I'm wrong, but I would swear that the fiends washing the cobbles of Kanver with the blood of her citizens wear the colors of Waloed. Ha! So you do not deny it. Guards, fetter them, and see our guests to the dungeons! Enough. La espadita de Odín. Ah, que se ha cargado a todos estos también. Bastante bien, la verdad. That you should imagine yourselves worthy of salvation. Quiero decir, se ha cortado la cabeza, pero... The girl is still here, somewhere in the city. Her consciousness fair dripping with her late father's hubris. A consciousness to which Mythos is inextricably bound and inexorably drawn.
See that he is made welcome. Yes, Your Majesty. Come, Mythos. Surely the prince's light cannot have sated you. ¿Habrá controlado también a este? Al Barnabas. Después de que le enseñase a la madre del otro. So then, how long has Waloed been under Ultima's control? How long indeed? Based on what we know of Barnabas's actions, I would guess some few years, mayhap more. But to what end? What does Ultima want? The tapestry. Show them. ¿Nos van a enseñar el tapiz este de... del Ifrit y la Shiva y todas las invocaciones abajo? Está quemado, tío. By the flames. Phoenix Gate, Drake's breath, and now here. But what is it? It is old, ancient, even. Naught remains of the faith it represents, save what can be gleaned from the image itself. None could tell me what the one in the apothecary meant, even the Undying. But I believe it may be the key to discerning Ultima's purpose. That figure in the center, the one beneath whom the icons congregate, that I believe to be Ultima. He is a god, or at least godlike. His very existence beyond our ken. The icons, and by extension their dominance, are meant to be his subjects, and while some, like Barnabas, have accepted this role, others have rejected it, like you, Clive, which is rather inconvenient, as it appears he needs you most of all. Lo que dije más o menos. And gods don't like to be disobeyed. El del medio iba a ser como una especie de dios o algo así, de las que saldrían todos los icons y tal, y todos los icons le servirían. Pues al final parece que es Artema, vaya. Lo que no me cuadra es las alas y los cuernos, porque parece una fusión entre Ifrit y... Y el... Y el... Umielos delan tu isag ilith. Though well concealed, the hideaway lacks trained fighters to defend its occupants should they be discovered. But it is my duty to... As it has ever been my brother's duty, remember. If that is your wish, Your Grace. But please be safe. If aught were to befall you, You have my word. Farewell, my lord, my lady. We are in your debt, Yotei. Let's find our friends. Ok. Es que igual te dan a entender de que es Artema, pero es que tiene pinta de ser Ifrit mezclado con el Fénix, tío, por el tema de las alas y los cuernos. Es que tiene toda la pinta, tío. Más misión secundaria. Mira, me quiero pegar un tiro en la polla, And I her, which
Quiere pegar un tiro en la polla, tío. Is that blade for hire? Figuratively. Well, a passing caravan carried with it a rumor most fortuitous for one. Dread Evis are aggressive beasts. How do you want to? Eventually, yes. Dread Evis skin is a wrath. Bring me that. Vale, básicamente que quiere que traiga el pellejo de una bestia, vaya. Of course you will. Leave Tabor through the east gate, but take the. I eagerly await your. Bueno, al menos esta misión nos pilla de paso. Pero vaya, joder. Bueno, eso de paso... ¿Está aquí o dónde está, tío? Ah, está aquí. O sea, no nos pilla ni de paso, tú. Ok. Vale, supongo. ¿Tenemos lore de...? No. Bueno, de los imperecereos. Orden secreta del servicio... Bueno, sí, pero esto lo leímos ya. Esto lo leímos ya. Era como una sociedad secreta. Mira, a ver si puedo tener más secundarias, tío. Finally, is something wrong? At the university, the students would... The university? A specialist in ancient... In my heyday, no obstacle could have kept me. The answers I seek lying just beyond my... Would you to an old man? Sí, es que es como, tío... O sea, me han escuchado rollo... Han dicho... ¿No quieres hacer secundarias? Toma secundarias. Creo que tengo... ¿Cuántas? Voy a ver cuántas tengo, tío. I'm here in the hope that those, namely, the otherwise... I can't promise I'll remember everything. Remember what you can. Voy a ver cuántas putas secundarias tengo, tío. Plan... Crónicas. Ahora ya puedo viajar a otros sitios. Era esto. 1, 2, 3, 4, 5. 5, tú. 5 secundarias. Vale, examina la piedra del sur, la del norte y la del este. Al menos esta es en este sitio. Vaya. Hijos de los cazadores de la tierra, ahora labradores, cosechad la bendición prometida y dad gracias por sus muchos dones. Farmers must have settled here in Tabor. Decent quarry's been hard to find since the sky's turned. Vale, aquí tenemos otra. Amadas de las dinosaurias, arraigaros firmes en la piedra. Recordad con orgullo vuestro noble pasado y hacer un hogar de esta tierra. What golden plains might the wanderers have called home, I wonder? Vale, y la otra supongo que estará por aquí, ¿no? O sea, en teoría es 1, 2... ¿Y la tercera? Ah, vale, aquí. Digo, tiene que estar por aquí, vaya. A ver, al menos esta secundaria es... Inspecciona 3 piedras y ya está, ¿sabes? Pero vaya. Poned el cristal del tabor primigenius, cimiento sacra vuestra noble sangre y perpetuada será en los tiempos. No history would be complete without mention of the mother crystals. I should speak to the old scholar. Vale, ahora tengo que hablar con el viejo. Forget everything I've read. How are those new boots treating you? The engravings were in good repair. Oh, what did I... Oh, come, don't tease me now. Let's start with... Guardians of the Crystal. The first... I'm pretty sure that would... Fascinating. It would seem the founders of this city were descendants of those fallen... But, whatever. The Wanderers of the Golden Plains. Lay your roots or... No doubt you're right. There are vestiges of nomadic customs and this is proving most... La última piedra era lo de la tierra de los labradores. Children of the hunters. Now that's all 3. And so we add primitive 3 engravings.
Guardians of the Mother Crystal? Wanderer, little wonder it was so difficult to trace them. Nonetheless, one cannot help but wonder. Oh, too many stairs, Bat. Bueno, ya está. Todo para decirte que esta ciudad la erigieron los empirios y los otros. Un poco más. Vaya. A darte un poco de contexto de la ciudad esta y ya. Vale, ¿qué más tenemos? Es que por ahí no puedo ir. ¿Puedo bajar? Careful how you pack that leather. Any creases or scratches will bring down the price. Que lo que me molaría es seguir con la principal a saco hasta que me digan vuelve a la guarida. Y ahí ya hacer las secundarias que tengo por ahí, por los distintos partes del mundo. Cyril, how fares the search? Well, Your Grace, my report shall be with you ere long. Ah, yes. Yote is otherwise engaged, at my behest. And the duty of wardenship? Fulfilled. Parece Ezio este tío. As you see, I've been reunited with my first shield. I am Cyril, Knight of the Undying and bearer of the Burning Quill, charged with chronicling the mortal deeds of His Grace, Joshua Rosfield, keeper of the Flame of the Phoenix and rightful Archduke of Rosaria. I entrusted Cyril here with overseeing the investigation into Ultima's origins. Findings from his brothers and sisters afield are delivered here to be collated and catalogued. Just how many Undying are there? Not nearly enough, milady. Yet we are glad to give our all in service to the Phoenix. Such is, and has ever been, our creed. Míralo, son asesinos, el credo. I see. You have your associates, I have mine. But you may now think of them as ours. That won't be a problem. Me encanta como Joshua gestionaba más el tema del grupo que Clea. Rollo... Estos están más escondidos que los de Cliff. De los aliados de Cliff me refiero. Ya estamos con las putas insignias, tío. De verdad, tío. Esto es otra cosa, Fel, que te juro que no lo entiendo, rollo. Me han dado 7 insignias ya. Rollo, me han dado 7 insignias. ¿Qué cojones, tío? Es que no sé dónde puedo ver las insignias, la verdad. En plan, en objetos, quizás. En inventario. En plan... Mira esto. Insignia de la cola del Fénix. Insignia de la fraternidad. Insignia de la rosa del desierto. Insignia de la espada ardiente. Insignia de la noche. Insignia del chocobo durmiente. Insignia del colgado. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ok. No entiendo por qué tantas insignias, la verdad. En plan, ¿por qué? Vale, esto me lleva ya a otro sitio. Pues espérate. Vamos a hacer las secundarias que tengas por aquí. Antes de partir para allá. Y vamos viendo. El tema de cacer... También tengo una cacería, pero no sé dónde era. Luego lo miraré. Porque si es... De hecho, espérate, lo voy a mirar ahora. Por si acaso es aquí. Ya por esta zona. A ver, escorias.
Eran los... ¿Cuáles eran, tío? Era la manada. Pues sí, era literalmente aquí. En plan... Me lo voy a marcar porque era ahí. La manada esta de la cacería. Voy a marcar eso para ir luego, tío. Tío, es que ya que me han dado una cacería, digo, tiene pinta de estar como en una zona cercana o algo. A ver, tenemos una de estas por aquí. Y creo que por aquí había otra también. Que como solo puedes priorizar 3. Estaría guapo que el chocobo subiese de nivel, tío. A ver, aquí en teoría era cazar a un bicho o algo así, llevarse como sus pieles. Y el dragón este. El dragoncito este. El Timoravis. Oye, le he quitado media vida, tío. Es increíble. Ah, me golpeó. Que solo me ha hecho falta literalmente una rotación para matarlo. Prácticamente. Vale, ahí estaría. Ah, supongo que esto se lo tendré que llevar al tío este, ¿no? Sí. ¿Qué más había por aquí, tío? A ver, crónicas. A ver, la del... Vale, esta ya está fuera. Esta, ¿no? ¿Esta no estaba por aquí también? ¿O no era por aquí? No, esta no era por aquí. Vale. Vamos a ir al sitio este para hacer la otra, la de número 2. Y a las... canjeré cuando esté en la guarida. Al menos estas han sido rápidas, entre comillas. Bueno, ya veremos esta. A ver qué tal. Ah, esta es la del Goetz, este, es verdad. Que vio unos bandidos o no sé qué. I found someone who says he's a... Have you? Go on. All right. It's like I said. A wizened old crone by the name of Karen's been... Says the more swords and spears she puts, and the more war be. And who will... Why, the good... And you've seen this Reaper? Aye, you'll find her right... Here in Delamil. Where exactly? She has a store... Me imagino a la muerte, tío. Comprando armas. Pero se me ha jodido la guadaña. But it'd be a bolder man. Feeling bold. Now, if that's all... Sorry to have kept... O sea, que tendré que ir a matar peña también, supongo, ¿no? Not unless she's discovered the secret of... O tendré que ir a un sitio a ver quién es la parca. Good question. And I'll visit this... All right. Vale, a ver. Too good. ¿Tengo que ir al almacén? ¿Dónde? Vale, ahí. En plan, para allá. Aquí es donde estuvimos con Gaz. Como recogiendo cosas y eso, vaya.
Vamos a ver qué hay aquí. ¿No vienen conmigo mis...? A ver si vienen aquí. El Joshua y la Jill. A ver qué pasa aquí. Just you, is it? It was a fairly So, that's up dire slow. Boys? Pero a ver, ¿qué pensáis que vais a hacer contra mí? ¿Qué os pensáis, tío? Que saber de qué nivel son, ¿sabes? Los pobrecitos. Bueno. Y luego quedan estos. Se cree que van a hacer algo, tío. Ah, que lo está curando. ¿Quién lo está curando? Este, ¿no? Ahí hay otro, tú. Joder, es que los mando volando, tío. Hostia, la ha petrificado. Bueno, lo ha congelado en el aire, tú. Go on. When the Borgwin finds out he only wanted that bull of a manservant, the dim you weren't. What were you going to do? The Borgwin wanted him to get to Kara. I was only. Hostia, no será el... Goethe será el listo, tú. You're not worth the effort. Porque ha dicho el que le sigue a Carón. Ahí donde va y es como Goethe. El Goethe en teoría es el que... sigue a Carón a todas partes, ¿no? ¿O qué? ¿O será este pavo? Get your filthy paw. Stop call and stop spreading. For they are not lies. Goose. He's gonna. He said she had to pay him. After what she did, it is only right. That loathsome harpy is very. Goots, was it? Only with. Run along now. No. No. I don't care what she did. Promise me, you. Or I'll. Goots. Y ojalá lo mate. Yo tenía que venir porque si no lo vemos. But how did you? You're a sight less clever than you think you are. Well, the whole thing got me thinking. Who in Dalamil might bear me a grudge? And though it was just... But I thought the years might have taught you some sense. What was it we called you? You. Mira calzas, buena. Everything. It was all. And now you'll finally. Menudo putiazo que le habrá pegado la Yaya. La cara. Goose, you. If you want a piece of that, you'll have to go through. Se ha puesto en medio, tú. Out of the way, I can handle. So, wet leg, you remember what you told me when we an eye for an eye? Why? Hostia, le va a arrancar el ojo, tú. Why? And now it's. ¿Verdad que la cara tiene un ojo de cada color? En plan, ¿se habrá quedado con un ojo de estos en algún momento de su vida? Sorry to.
Is he... Dead? No. But it isn't easy going through life, one eye shot after all. You don't mean... Oh, don't tell me you didn't. Lost it to old wet legs back when we were... Eso te iba a decir, digo, parece que se lo arrancó o algo. I've done nothing of the sort, mind. But that didn't stop him, so I took some of my own. Sorry, lost everything. But he crossed a line, dragging poke. He didn't hurt you, did he? No, Nan, but... Well, if he does, best we take the other eye, then we work our way down. But something tells me... Right. Let's get you back. Vale. Ya volveré a la guarida cuando eso. Para completar la misión. Vale. Ahora solo falta, en teoría... Bueno, falta entregar esta aquí, ir a por la cacería y seguir con la historia, ¿vale? Entregar aquí la piel. I worried you might never... Oh, as clearly my trust in you was not misplaced. Join me as my honored partner. With my means and your... I don't plan on making a habit of this. Very well. Though I believe fate had... Do not allow me to keep you from being about your business. Vale. Hey, muy buenas, King. Bienvenido, tío. Ahí estoy pensando algo del tema de la sangre y el sexo. A ver, cuéntame. ¿Qué estuviste pensando? Amor Girus tiene sangre y sexo y está lleno de rumor ridículo. No es un juego serio. Es que es eso, tío. En plan... Porque allá... mucha gente dice eso. Eso es lo que dije. Mucha gente dice, no, tiene sangre, sexo y palabrotas. Y por eso es adulto. Y es como no. En plan, sí, pero no. Vaya. Y muchos juegos tienen sangre, sexo y cosas así. Y a lo mejor tiene una historia de coña y cosas así. O no tiene por qué ser seria. No son de clase C. Ah, son de clase C, pero claro, son como 5 o 6, ¿sabes? En el Final 7 original literal tiran un misil y muchos mueren. En el Final 7 pasan que flipar de cosas. En plan... En el Final Fantasy 7 cuando estás en Mercado Muro es... Cuando te metes en el Honeybee, si haces como las cosas opcionales y tal... Klaus digamos que se lo pasa a pipa con unos hombretones fuertes. Y luego, por ejemplo, Cid es un machista y un maltratador. Pero eso no es adulto, ¿no? Rollo, tratar esos temas no es adulto. Incluso Tales of Fantasy es un juego muy serio en ese tema. Apenas van 25 minutos de gameplay y ya matan a los padres, el prota y la hermana de su amigo. Es que es eso, o sea... Lo que digo, el hecho de que un juego sea adulto tiene que tener más cosas aparte de lo que digo para que sea adulto, para que tenga un trasfondo adulto. No me vale que solo por 3 cosas ya sea adulto el juego. Vale. A eso me refiero. Tenía que venir aquí y aquí. Mira, voy a hacer esto.
para quitármelo de encima. A ver, que la trama de este Final Fantasy toca temas serios, aún así, ¿eh? O sea, no es solo sangre, violencia y sexo y palabrotas. O sea, este juego toca temas serios. Aún así, vaya. Ah, este es el del mayordomo del tío. It is you. I am Sebastian. Of course. Yes, my lord. And what was so sensitive that you could... 1,000 apologies, my lord. It's all right. I am here at Martha, tasked with learning what I am... And what I have learned is grim. The subsequent darkening of the heavens has only made the gears of governance have the realm threat. Your lord, uncle, however... That sounds like... It is. Hence my having in... Alas, I have... They are both able-bodied and trained in the sword. So you want me? I'll need to know... One I sent to investigate the... Tío, encima tengo que buscar a Peña, tú, por ahí. Thank you, my lord. Bueno, esto es como una misión realmente que no había empezado, vaya. A ver... En teoría por aquí está la de buscar al compañero, ¿no? Porque me marcaba como la número 1. Vale, sí, está por aquí. Mummy. The gentleman of the town guard. Ah, está aquí al lado realmente. Bueno, voy a vivir con el chocobo, pero bueno. Está aquí al lado realmente. Ah, igual llegas aquí y hay monstruos o algo así, ¿no? O hay bandidos, literal. I don't see, so you can start. I already. I'll deal with it. You that one. If you kindly. Or you can go back to your garrison and I... Oh, you're more. Ha dicho que es su señor. En plan, es un esclavo lo otro. O sea, tiene la marca de un esclavo o qué. Ahora fuera. Se acabó. No sé si tendré que buscar a más peña o solo este, pero bueno. Ahora sí que puedo mejorar la esta de la mu. I'd expect as much from Hugo. Much has changed. You've seen this kind of thing Many times. You're one of Rutherford's men. He sent me to look for you. Well, then you have my thanks. I arrived in Dalimil several days ago. His men confiscated my... The captain is no more. Fortunately, I was able to bribe my way free. What of the Fist Central? Surely they wouldn't allow such law. I would imagine they are unaware of it. Most of the army, those who weren't recalled, now rule the fringe... Then it's worse than we imagined. You should return to Rosaria. I'll find a you won't mind. Rollo. Me importa que le robe a estos que me acaban de atacar. If he was bound for Oriflamme. Vale, Norwich. De hecho, en Norwich tengo una misión, ¿no? Sí, en Norwich tenía una misión. Ya que estamos, hacemos esa y la otra. A ver, aquí que teníamos. Vale, teníamos esa y esas dos. Vamos a hacer esta primero. En teoría está como por aquí.
Lo que pensé ayer es que por los comentarios que vi en páginas de redes sociales sé que parece que muchos no jugaron otro Final Fantasy. Eso pasa siempre, ¿eh? Muchos critican un juego que está de moda y no se han jugado otro Final Fantasy. I'm not. And then you found I'm Alistair Rockford. Of the 7 high houses, it's been... Is she well? My Lord Marquis? I was on my way back from the old capital. Bandits. They looked more like it didn't matter in the end. Which way did they go? South. All right. Found a nose I've met. You head back to Northreach. Thank you. En plan... Mucha peña se suma al carro del Final Fantasy XVI. Porque como las historias... no están como conectadas, cada un juego es distinto. Dice, pues mira, voy a empezar con el 16. Y dice, hostia, tal, no sé qué, que el 16 tiene todo esto. Igual los otros también tienen sangre, sexo, violencia. Luego lo juegan y dicen, vaya mierda, no tiene esto. Y se están perdiendo todo el trasfondo adulto que tienen los otros Final Fantasy. Como el trasfondo adulto que tiene el 9, el 10, el 8, el 7, el 6, que dices tú que Kefka en el 6 era un cabrón, era un villano hijo puta. Que yo tengo ganas de jugar al 6, la verdad. Gracias, se llame este Jack el saltarín. El enemigo ese, tú. Make for the town while you can. You don't need to tell me twice. This looks to be all... I thought I told you. And stand by, as ill might... It's just Clive, which is more than can be said. I will survive. Strange that the garrison wouldn't intervene. The garrison have their hands full inside. There are few hands left to work the fields. The market stalls are nearly bare. And the price for what remained... When I said the ones who attacked me didn't have the look of bandit... Rockford, if you are to continue first... I shall return to... But allow me... Don't thank me. I suppose he'll be wondering. I shall send a Bastolus as soon... Pues vale, ya estaría. De hecho, es lo que dije. Igual después del Final Fantasy XVI, el próximo Final Fantasy que juego igual es el 6. Que me molaría jugar 3, 4, 5 y 6. Me molaría jugar 3, 4, 5 y 6, hacer como una especie de parón, por así decirlo. Y luego volver a jugar 7, 8, 9 y 10. Hacer como otro parón. Y jugar al 12, 12 y 13 y su en plan 13-2 y 13-3 y eso. There were ghosts at the gates, not days. You needn't fret. The creatures. A ver, voy a hacer esto de aquí, que esto de aquí es es lo de conseguir la hierba y todo el rollo este. Para lo de la cocina. Qué pesadez. You heard the herald. Tengo que ir hasta allá para conseguir la hierba santa y derrotar al wyverno índigo. El wyverno índigo creo que es ese de ahí, oye. Las flores amarillas son estas. Son todas estas de aquí. A ver, el wyverno índigo es este.
Este es que me lo cargo, lo he hecho. En una rotación prácticamente. He hecho un perfecto. No me ha tocado. Me ha tocado el puto Wyverno, tú. Vale, las flores están por aquí. Final Fantasy 3, 4, 5 y 6 tienen contenido extra de sus versiones de Game Boy Advance. A ver, yo sí juego las versiones originales, vaya. Igual, bueno, igual del 3, 4 y 5 igual juego los remakes estos que hicieron para 3DS. Pero el 6 voy a jugar a su versión original, vaya. Vale, ya no queda más, ¿no? Bueno, aquí hay que hacer lo de... Hay que ver al tío este y poco más. Final Fantasy 1 y 2, Dawn of Souls en Game Boy son versiones mejoradas del 1 y el 2. Le echaré un ojo y miraré opiniones y tal, a ver qué tal. Es que es lo que hemos estado comentando del 1 y el 2 antes, Fel y yo. Que son bastante japoneses los juegos, no sé si me entiendes. En plan, son muy suyos. The rest's location affords. Speaking of which, I received word from. I only happen to be in the. They both seem to think the realm. I am afraid that Storm is in crisis, and we must work as it is mine. Son muy japoneses en el sentido de ultra de nicho y ultra complicados y demás. O sea, de nicho igual no te diría, pero son como muy, ¿sabes? Que no sé la palabra exacta, tío, para definirlo. Vale, vamos a la guarida, aceptaremos... Bueno, pillaremos esto de aquí y nos piraremos. Toma tus ingredientes, anda. And what precisely will I be? Blueback wyvern liver. Ah, wyvern. Now then, let's hope these grand old. Me recuerda a las comidas del Final 15, pero aquí son peores. En plan, están peor modeladas y detalladas. Se muere, tú. Se ha muerto, ¿eh? So... What? The crackle of the crust gives way to an almost... It is a tour de force. A force of nature. I think he likes it. I can't quite tell with all that nonsense he's talking. Han inventado el picante. Sid, might I suggest that you command a... I'll give it some... Bueno. De cacerías creo que no hay ninguna más que yo recuerde. En plan... No, no hay ninguna cacería más. Aquí está lo de Caron. Nothing like it. I didn't mean. I just thought. Aye, well, someone had. Reckon the both of us would be worse. You've always been me right, and I'd have you stay that way. Well, I will. Why, you're fine. Thanks, Nat. There's nothing here. That's as maybe. He'll need to start looking. Till then, he'll need people to watch his back. Of course. Stop it. I don't go thinking that'll do you any favour.
Ya estaría. Hemos hecho todas las misiones secundarias que habían y por haber. Ok, vale, pues ya nos podemos ir de aquí. Ya podemos ir a la ciudad esta del sur. Igual hago esa ciudad del sur y no sé qué más podría hacer. La verdad. Vale, puedo comprar cosas, ¿no? No, no tienes nada así. Te voy a comprar la música esta porque vamos. Te voy a comprar 3 pociones y 2 ultra pociones. Vale. Pues seguimos. Aquí ya puedo ir con el chocobo. No, no puedo, ¿no? Ah, por aquí no puedo ir con el chocobo, tío. Ah, por aquí sí. Por aquí ya sí. Y las cacerías al menos sí que me molaría hacérmelas porque... En teoría, por lo que he visto... Hostia, orcos hay aquí, tú. Por lo que he visto, las cacerías cada vez van mejorando, rollo. Cada vez son enemigos distintos y cosas así, ¿sabes? Hostia, está la ciudad en la mierda, tú. Bueno, lo llego a saber y pillo el teleporte este, ¿sabes? ¿Habrá atacado Odín en la ciudad esta? The free men are still holding their own, then. Do we have any idea where Gav and the others might be? There's a warehouse near the docks where we agreed to meet if there was any trouble. We should hurry. Vale, o sea, esto nos lleva ya al sitio este. A las ciudades libres de Kanver. Hostia. Está guapo el barco ese. Está guapo el barco ese. Sounds like thunder. Lo he dicho, igual hago esto y ya, We're starting to think you'd stumbled off a cliff. Ah, que aquí estaba el Gav, tú. I seem to recall that was you, Gav. Ah, y la Mid también. Y el tío. Any trouble on the road? Nothing we couldn't handle. I knew you'd come. ¿Van a preparar el barco ya? Yes. Allow me to introduce my brother. Ojo, interés romántico. Clive's told me all about you. Or even listening most of the time. Name's Mididol, but everyone calls me Mid. My lady. My lady. Hey? Bueno, claro, tampoco conocerá a su tío. O sea, bueno, lo conocerá, pero hará 1000 años que no lo verá. It's really you. I never thought I'd see the day. Y el Joshua parecía que estaba un poco en plan, vale, tío, suéltame el brazo ya.
So these Akashic are being controlled. That's what it looked like. Empty eyes, eerie blue glow. No doubt they were turned, but silent as monks, every last one of them. Your man here speaks true, Clive. We saw more than a few in this city. They moved in ranks with a purpose, and not of their own. Sí, sí, la chica también, en plan, ¿qué le pasa al loco este? Esa rodilla, ¿sabes? What of the city? The people? Dead, mostly. Mostly, but not all. A handful managed to lock themselves in their villas before the horde arrived. Some in the merchants' district to the west, and a few others on the far bank. If the Akashic stumble across either hiding place, a few bolted doors won't hold them for long. We need to find them. And quickly. What do you propose? We split into two parties. I will make for the merchants' district, while you look to those across the river. Mind keeping an eye on my brother? Not at all. We find the villa and try the servants' entrance. Understood. And what of us? Mid, is she fit to sail? The ship, the mithril engine could probably do with a few more tweaks. Ojo, vamos a ir ya con el barquito, tú. Fast. Even if we do reach the survivors in time, they'll never make it to the hideaway on foot. You leave that to me. Tengo ganas de ver el barco ya acabado, tío. Mid doesn't get herself into trouble, would you? Think I can manage that? I'll keep him safe. Looks like you stuck with me, Byron. That's Lord Rossfield, you little gutter snipe. Oye, no creo que sea el barco ese que estaba medio hundido, ¿eh? And you keep Clive safe. Be careful. Both of you. You too. Vamos para allá. Humo y sangre. Pero no creo que sea el barco este, vaya. Ah, bueno, claro, que aquí están los orcos, ¿sabes? Bueno, los han matado, ¿eh? Claramente los han matado. Voy a ir yo solito contra ellos. Let's go. Hostia, de nivel 20, tú. Pero qué broma es esta, tío. Pero qué broma es esta, tú. Nivel 20 yo siendo nivel 40, tío. Pobres orquitos. Estos al menos son de nivel 33, pero joder. Y este porque es un miniboss. Que si no. También cae rápido, tú. Vale. Bueno, ya sabemos que los orcos son de nivel 20, los pobres. Ah, estos son de nivel 33. Estos justamente son de nivel 33, ¿no? ¿Por qué los de la entrada en nivel 20? Aquí o todos son de nivel 20 o todos son de nivel 33, pero no me pongas a unos y a otros de distintos niveles. Aún así de nivel 33 me los fulmino, pero bueno.
Debería de mejorarme la... Voy a mejorarme esto, tío. Voy a mejorarme esto ya. 5500 para dominar, ¿sabes? Flipa. Creo que tiene que quitar a eso. A ver con qué nos encontramos aquí, también te digo, porque vamos. Perro walodiense. Hijo puta. Estos son soldados de aquí. A estos nunca me había enfrentado, creo. Hostia, ahora tira dos, tú. Ahora la ulti de Cid tira dos rayos de estos. Buah, pues esa hay que mejorarla, Esa hay que mejorarla a tope porque, vamos. La tercera tirará 3. Está más que claro. O sea que esa hay que mejorarla. Hay que guardarse 5000 puntos para eso, vaya. Tía, ¿y el chamán aquel de allá? Ah, que les ha puesto de esto. Les ha puesto bravura. Voy a pillar esto por si acaso es una poción o algo. Para que me cure. Ahí está. A ver quién coño está detrás de todo esto. Supongo que estará el Odín. El Odín y el otro. Yo supongo que estará más el otro. Creo que se llamaba Harald o algo así. Y nos enfrentaremos a alguna versión de Artema o algo así, quizás. Perro contra perro. ¿Quién ganará? ¡Coño! El orco caudillo, tú. Venga, toma. 1. 2. Vale, vulnerable, güey. Es que a este pavo ya le quito una barbaridad. Rictus de horror. No sé qué coño será eso, pero... Ah, muerto. Vale, pues si este sitio es donde se reúne el consejo y tal, tiene que estar el Odín y el otro por aquí. Porque es el que son los que ha matado al consejo. Ha pillado a Odín con su espada y ha hecho... ¡Pam! Muertísimos. Aquí se viene miniboss, pero vamos. Miniboss o enemigos.
El parry, tío, no lo uso, pero cuando entra... Entra bien, ¿eh? Cuando entra bien el parry, tú... La putada es que el tema de... La putada es que el tema de... De los rayos, de la mu y tal... Si le das a uno... No va a ir después con el segundo a por otro. Va a ir a por el mismo. Es lo que me ha pasado ahí. You've caused quite the commotion. But then I would expect no less from you, Mutha. Sabía que iba a aparecer este. You again. I don't believe we've been introduced. You were in my family's crypt. And now you're here. With an army of Akashic thralls. Manners, Lord Rossfield? They are men, like you and me. Albeit ones unburdened by the wills that drive our kind to madness. They are pure. They are divine. What? And they are all that remains in this once raucous city. You'll pay for what you've done. As you wish. I confess I have been very much looking forward to this. Pardon me this indulgence, Your Majesty. The vessel shall not be spoiled. I am Sleipnir of House Harvard. Ah, vale, la casa es Harvard. Pensaba que él era Harvard. Él es Sleipnir. Tiene lo del teleport este, también. Como lo tenía el caudillo este. Que se teletransporta un montón el tío este. Tengo como una cosa abajo, vale. Digo, tengo como una cosa abajo que no sé qué es. Vale. Ya le he quitado media vida, güey. Tengo que ver de dónde vienen estos poderes, tío. It is just that I expected so much more from our chosen one. Perhaps this will kindle your flame. Ah, bueno. A gift from my liege lord's armory. Gungnir. Watch closely, Mythos. Hostia, que dispara, tú. Yes. Yes. Joder, ¿no?
La espada del Sekiro, tú. Diluvio de Asgard, flipa, tú. Actually, I wouldn't. Tía. Madre de Dios, tío. El ataque ese me recuerda también un poco al de Ryu de Kingdom Hearts. El Ratatosk. Ese me lo conozco, Está sacando nombres nórdicos. A ver, tiene sentido porque el otro es Odín, vaya. O sea, la invocación esta es Odín, básicamente. Esferas. Vale, otra vez esto. Esto ya prácticamente te tienes que morir, tío. Vale. Ha estado guapo el combate, en verdad, Es el Leipnir, se llamaba. Ha estado guapo, tío, vámonos. The vessel is strong. My liege. Clive! You're all right. As are you, I see. We are, yes. I'm sorry, but we couldn't save them. It was over before we arrived. Well, you did what you could. Se va a transformar o algo. Vamos a pelear los tres. Ok. I fear we were all too late. What's wrong? Nothing. I hope. Odín. No. ¿Vas a pelear contra Odín ya? So soon, Mythos. It's the king. Indeed. You may kneel before Barnabas Tharm, Warden of Ash and King of Walud. Get back. En teoría Odín es menos poderoso que Bahamut, ¿no? No sé. Pero vaya. ¿A pelear uno para uno? Sin transformaciones. El Clive ahí con la espada maestra, no sé qué, y el otro con una espadita de nada.
O va a ser en plan... Venga, tonto, tira para tu casa, ya nos pelearemos. I expected more of the boy who bested my Lord Commander. Yet I see why my master covets you so. The power within you, Mythos. The potential. Stop calling me Mythos. But Mythos is everything. The cornerstone of all creation. The Lord's vessel. Your purpose. My purpose? To surrender my mind and body to that thing. No, Your Majesty. My purpose is my own. I made a promise to my friends, to my people. And nothing is going to stand in my way. You would allow this delusion of free will to bar your path to greatness? Truly, your volition is a cancer. One that must be excised. Yo supongo que te enfrentarás a Odine o a Loed. ¿Dónde está el cristal? Quiero entender. Try it. Ah, bueno. You are as weak as all the rest. Joshua! ¿Se va a sacrificar o algo? Hostia. De una, tú. El perro con la espada, rollo, como si fuese Sith. Power beyond reckoning, and they use it as a crutch. Such a waste. What? No quedará nada allí y tendrás que ir a rescatarla o algo así. Mira el barquito. Altos hornos. Will you be all right? The phoenix can mend flesh, but the spirit must recover on its own. I'm afraid the rest is up to him. This place is remarkable. Outfitting it must have been no small feat. But why go to such trouble? That beauty's belly's filled with wonders the world ain't ready for. If the guilds caught wind of what we're up to, they'd all want a piece. All right? And how is he? Do not blame yourself. He was barely breathing when you brought him here. We would have lost him if it were not for you. No. Barnabas may have severed nigh every sinew in my brother's body. But he made certain the wounds were not fatal. Nigh every sinew? Allow me, your lordship. Don't know what I was thinking, putting you to the trouble like that. 'Tis no trouble carrying comestibles to my ailing nephew. I know, but...
You've already done so much for us. Pouring your gill into the hideaway and now the ship. I don't want to take the piss. You risked your life. And for what? Some girl you hardly know. Why'd you do it? You not mad or something? I wouldn't go that far. Clive! You're awake, my boy. My boy. All I want to do is help. And the world won't save itself. It was Sid. Your father, who taught me that. Sounds like him. Don't you dare do that again. What of the royalists? Fucked off, the lot of them, along with the galleon. With the king on board, no doubt. Behind here, I wouldn't sail without him. Clive. Jill didn't come back. What do you mean? Ahora tienes una razón para ir contra él. She kept the king busy while the others dragged you out. Es que seguro que llegas allí y la mata, tío, delante de tuya. It's all right, Mid. Jill is fine. The ether of her icon endures. And as long as it does, we can be certain she is alive. Y heredas como los poderes de Shiva o algo así. We must pursue the Black Galleon. Jill will be with the king, I'm sure of it. Well, good luck catching him, because my ship's going nowhere. It's the Mithril engine. She's got a kick like a wild chocobo and a mind to tear the hull in half. But you have an idea. Well, of course I do. My dad'll have seen this coming a league off. If I had his old writings... If you had his old writings, you'd be sitting under a fuckload of rubble. The ones Otto didn't save anyway. I suppose you might still have a few pages in his store. Le tenemos que preguntar a Otto. We'll have to hope it's enough. Do what you can to ready the ship. I'll speak with Otto. In your condition, you really are mad. Perhaps. But the world really won't save itself. Lo dejamos aquí. Lo dejamos literalmente aquí. Hay una secundaria aquí ahora. Otra aquí. Y otra aquí. De momento lo dejamos en la guarida. Y mañana más. Melodía de esperanza. ¿Pero puedo hacer las secundarias o no puedo hacer las secundarias, tío? Vale, sí. Sí que puedo ir a... O sea, teletransportarme a las secundarias. Y supongo que habrá más cacerías y eso, ¿no? Y se pueden fabricar más cosas en el martillo negro, me están poniendo ahí. Hay más cartas, ok. Vale, vale. ¿Qué cacerías hay, tío? Hay una más. Cometa irisado. ¿Cuántas llevamos ya, tío? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 17 llevamos ya. Con esta 18. Vale, pues lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí y mañana más. Ha estado guapo el directo, de la verdad. En plan, han pasado cositas tochas. Pues poco más, chavales. Lo dejamos aquí con el Moguri. Y nada más. Muchísimas gracias a todos por pasaros. Cuidarse, que vaya bien. Y nos vemos. Au, cacao.